Kaixo, egunon, eta ongi etorriak gaur Nagusilanek antolaturiko landa eremuetako zaintza eta nahigabeko bakardade estrategiei buruzko jardunaldira. Hoy nos encontramos aquí en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz porque en su momento la Diputación Foral de Araba organizó unas jornadas dentro de Araba Punto para hablar sobre la soledad no deseada. Bakardadea egun bolo-bolo dabilen gai bat da, elkarte, fundazio, gizartean jende asko gara bakardadeari buruz hitz egiten ari garenak, eta hitz egin eta gero ekimenetara pasatu behar gara. Orain dela hilabete inguru urriaren 3 Donostian Dei Solidarioen maratoia antolatu genuen, baita Nagusilanek antolatu zuen. Comentaba que el 3 de octubre, hace justo un mes, celebramos el maratón de llamadas solidarias Hilo de Plata, que luego también se presentará aquí en esta jornada. Y lo que queríamos decir era que nosotros desde Nagusilan estamos trabajando para hacer frente a la soledad no deseada. Y hoy, justo en los entornos rurales, cogiendo el guante de aquel tema que se trató en las jornadas de Araba Punto. Eskerrik asko Eusko Jaurlaritzari, Arabako Foru Aldundiari, baita Gasteizko udaletxeari eta Fundación Vitaleri ere bai euren laguntzari esker jardunaldi hau aurrera ateratzeko. Gaur gurekin Jose Rezenarro dugu, Nagusilaneko presidentea, berak azalduko digu zer dan Nagusilan eta zergatik gauden hemen. Jose, zurea da hitza. Egunon, etorri zate guztiei. Bienvenidos todos los que os habéis acercado a esta jornada. Os voy a explicar en 4 frases lo que es Nagusilan. Nagusilan es una entidad sin ánimo de lucro cuya actividad se centra en las personas mayores. Es de voluntariado porque su trabajo y su gestión se realiza a través de la dedicación altruista de cientos de mujeres y de hombres, con la colaboración de un equipo técnico profesional. Es democrática en su funcionamiento, o sea, tenemos asamblea, la junta directiva, todos los órganos y todos decidimos lo que tenemos que hacer. Su objetivo principal es acompañar emocionalmente a las personas mayores en soledad no deseada. Y son 4 sus proyectos más importantes: acompañamientos en residencias y centros de día, el Hilo de Plata, acompañamiento telefónico, que como ha dicho Arantxa recientemente hemos realizado una maratón de 12 horas, los acompañamientos en domicilios y, por último, un proyecto que promueve acciones intergeneracionales. Nagusilan nació en 1995, ya tenemos cierto pozo, en Donostia. Gracias, yo siempre digo que fueron unos visionarios, porque no sé, en el año 95 yo también vivía, pero de soledad no sé, poco se hablaba. Actualmente rondamos los 1000 voluntarios con una edad media de unos 72 años, de los cuales el 70% son mujeres. Esto no nos extraña, esto es en todas partes. Al año realizamos aproximadamente 190.000 horas de voluntariado y acompañamos a más de 6.000 horas, a más de 6.000 personas mayores en soledad no deseada. En la mayoría de los estudios sobre soledad, que he estado leyendo unos pocos ahora, y desde hace tiempo, está clara la influencia de variables sociodemográficas como factores de riesgo de los sentimientos de soledad. Y dentro de unos cuantos grupos que se señala, aparece el de las personas que viven en zonas rurales. Hoy le vamos a dedicar a esto la mañana. Muchas gracias y que vengan los que entienden más de esto. Eskerrik asko, Jose Razure hitzengatik. Eta orain eskatuko diot Miren Fernandez de Landak, Gasteizko zinegotziari, bere hitz batzuk esateko. Bai, eskerrik asko.
Egunon guztioi, esto de meter la pata donde una no debe, pues trae a veces estas consecuencias. Mira, el móvil. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko ekitaldi honetan parte hartzera gonbidatzeagatik. Plazerra da zuekin egotea gizarte gisa dugun erronka handi bati buruz hitz egiteko. Gaur bildu gara gure herrietan bizi direnen beharrei erantzuteko estrategiak aztertzeko, hitz egiteko eta partekatzeko, eta pertsona guztien ongizatearekin dugun konpromisoa berresteko, non bizi diren kontuan hartu gabe. La zona rural es un lugar lleno de oportunidades, un espacio donde la vida se siente de una forma muy especial, donde se entiende lo común como propio y lo propio como común. Hablamos de vidas compartidas, sobre todo en pueblos muy pequeños con poca densidad de población. Pero desafortunadamente esto también parece estar empezando a cambiar en las zonas rurales y donde siempre ha habido un refugio de acompañamiento comunitario, se empiezan a sentir los cambios en una sociedad cada vez más individualista. La soledad, que a veces se presenta silenciosa, poco a poco y sin darte cuenta, y que afecta a todo tipo de personas sin distinción de edades, condiciones sociales, pero especialmente en las personas más mayores. La sociedad va cambiando y vivimos tan rápido que consumimos nuestras vidas, no las vivimos. El aislamiento de algunos pueblos o casas, la dificultad para poder acceder a algunos servicios por diferentes causas se vuelven desafíos diarios que van afectando a muchas personas. ¿Y qué decir de los cuidados? Todas las personas a lo largo de nuestra vida vamos a necesitar que nos cuiden, no solo una vez y no solo al final de nuestras vidas. Cambiar los modelos de los cuidados que hasta ahora hemos tenido a un modelo comunitario, donde las instituciones, las familias, el entorno y la comunidad se fundan en solo una red que arropa a quien necesita ese cuidado, a quien necesita acompañamiento, haciendo que todas las vidas, independientemente de su situación, sean dignas de ser vividas y disfrutadas. Vivimos en un mundo con recursos, con tecnología, con grandes avances científicos, un mundo y una sociedad que avanza en términos de desarrollo económico. Pero paradójicamente, la otra cara de la moneda, la del desarrollo humano, nos falla en ocasiones y tenemos que lograr ese equilibrio. La soledad, esa soledad no deseada o la falta de unos cuidados adecuados es una llamada que debe invitarnos a todas y todas a reflexionar y a comprometernos con un futuro inclusivo y humano para todas las generaciones. Así que yo quiero agradecer especialmente a todas las personas presentes aquí, a profesionales, a personas expertas, porque gracias a todos y todas ellas vamos a aprender a construir ese entorno rural en el que todas las personas que lo habitan o lo habitarán en un futuro tengan las mismas oportunidades. Así que yo estoy segura que van a ser unas jornadas muy fructíferas que nos van a impulsar a seguir adelante con el compromiso de cuidar, acompañar y dignificar la vida de todas las personas con independencia del lugar en que habiten. Así que eskerrik asko eta buena jornada. A ver, igual sale para ti. Eskerrik asko, Fernández de Landa anderea. ¿Qué decir? Tomo las palabras de una red comunitaria de la necesidad, ¿verdad? Y como dato, tenemos que decir que me lo chivaban antes mis compañeros, que en Vitoria tenemos uno de los grupos más antiguos de Nagusilán. Nagusilán este año, el año que viene cumple 30 años, pues el grupo de aquí llevará también casi 30. Así que eskerrik asko gaur ere zuek hemen egoteagatik. Eta zer egingo genduke, instituzioen laguntzari gabe, ¿no? ¿Qué haríamos sin la ayuda de las instituciones? Hoy tenemos con nosotros a Iñaki Artaza, director de Innovación, Sistemas de Gestión y Evaluación del Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Araba. Iñaki, zurea da hitza. Jaun Andreok, lagunok, egunon, Gorka Urtaran gizarte politiken saileko diputatuaren izenean eskerrak eman nahi dizkiot Nagusilani nahi gabeko bakardadearen aurkako borroka honetan egindako lanagatik eta emandako babesagatik. Zuekin gaude zeregin honetan. Desde el Departamento de Políticas Sociales, disculpar primero la ausencia del diputado de Gorka Urtaran, que está en otro compromiso y no ha podido venir. Pero deciros que estamos construyendo una estrategia foral contra la soledad no deseada que llamamos Araba a punto y de la que ha hecho referencia hace un momento Arantxa, que defiende como marco general
un modelo de trabajo enfocado en tejer redes, hilar puntos de encuentro entre diferentes personas, agentes e instituciones. Nuestra guía para la Escuela de Soledades se llama precisamente así, Tejiendo Abrazos. Esta estrategia se inició en el año 2020 y va desplegando sus objetivos e implementando diferentes acciones orientadas todas ellas a construir un territorio a la vez amigable, cuidador, que ofrezca apoyo y recursos para que su ciudadanía se sienta acompañada, protegida y con herramientas suficientes para poder afrontar sus proyectos vitales de manera satisfactoria. Son muchos los hitos ya conseguidos, entre los que me gustaría destacar la constitución de un grupo motor formado por más de 20 organizaciones, una de las cuales es Nagusilán, y que sigue incorporando nuevos agentes. En este grupo motor estamos trabajando de manera continuada en la elaboración de acciones e iniciativas orientadas a la sensibilización, la prevención y la información sobre los recursos existentes para paliar la soledad no deseada. Perdón. Me gustaría destacar también dentro de esta estrategia las escuelas de prevención de soledades, las Bacarda deak Eskolak, espacios de encuentro y aprendizaje orientados a la prevención de situaciones de soledad. En este sentido, ya estamos trabajando en Laudio, La Bastida y Amurrio. Por eso, por el título de la jornada, queríamos estar hoy aquí acompañando y apoyando a Nagusilán en esta jornada sobre estrategias de cuidados y soledad no deseada en zonas rurales, porque caminamos en la misma dirección, con los mismos objetivos, compartiendo trabajo, experiencias e ilusiones en esta estrategia. Eskerrik asko, Nagusilán. Como no podía ser de otra manera, Araba Punto encaja perfectamente en nuestro modelo de atención centrada en las relaciones, que hemos denominado Gizarea, cuyo objetivo es precisamente ese, construir y desarrollar relaciones auténticas entre todas las personas que forman los diferentes ecosistemas de cuidados. Gizarte politiken sailaren izenean, jardunaldi honetaz goza dezazuen opa dizuet. Guztion artean, Arabako gizarte solidariagoa eta konprometituagoa eraiki dezagun. Solo me queda desearos que disfrutéis, que aprovechéis de esta jornada, que seguro va a contribuir a que entre todas y todos vayamos construyendo una sociedad alavesa más justa, solidaria y comprometida. Eskerrik asko. Eskerrik asko Artaza jauna. Egia da, ze beharrezkoak diren besarkadak eta sareak eta elkarrekiko laguntza, ezta? Hau denak ehuntzea, tejer estas redes, qué importante es. Y gracias a vosotros también por crear estas redes, como has dicho, 20 organizaciones. Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos de participar y de aportar nuestro granito de arena. Eta zer esanik ez, Eusko Jaurlaritzak aurreko urtean, azaroaren 15 eta 16an, ospatu zuen politika de cuidados ekitaldia, eta bertan gure zerbitzuetako bat atera zuten, goraipatu zuten zilarrezko aria, el hilo de plata. Gaur gurekin Nerea Melgosa daukagu, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, eta berak emango dizkigu bere sailaren gakoak. Eskerrik asko, Nerea. Egun on guztioi, Adi Nagusiko giza voluntaritza Gasteizko Udaleko eta Arabako Foru Aldundiko ordezkariok egun on. La verdad que es un placer estar entre amigos, entre Miren, que conoce mucho de la zona rural, Iñaki Artaza, que conoce mucho de innovación social, y Nagusilán, que le pone muchos abrazos, cariño y sobre todo dedicación. Os voy a contar una anécdota. Decís que vais a cumplir 30 años, que sepáis que la emancipación en Euskadi está alrededor de los 30 años, por lo cual os damos permiso para que os emancipéis. Vale. Esan beharrik ez daukat jardunaldi hauek irekitzeko aukera luzatzeak eragiten duidan posa, esaten nuen bezala. Izan ere gasteiztar eta arabar gisa eta arronago, gizarte ongizatearen inguruan nire lurraldean Araban antolatzen den esperientzia oso abesgarria baita erabat. Kasu honetan, Nagusilanek luzatzen didan gonbidate honek landa eremuari gizarte politiketan hain azpimagarriak diren zaintza eta nahi gabeko bakardadearen ikuspuntutik begiratzeko aukera ematen dit.
Mejorar la calidad de vida, especialmente de las personas mayores y de otras personas vulnerables en el ámbito rural, es un reto al que los territorios, como el nuestro, debe hacer frente, y más desde el punto de vista de reto demográfico. Con una población cada vez más envejecida, que eso es bueno, las redes de iniciativas de apoyo juegan un papel fundamental, ya que facilitan la asistencia y la compañía que dan realmente sentido a la vida plena. Ofrecer unos apoyos, unos cuidados acordes a las necesidades de las personas que viven en zonas rurales y combatir la soledad no deseada es un reto estratégico y un reto demográfico, en el que las instituciones públicas son y somos agentes claves de la sociedad, por supuesto, de la alavesa, como es el caso del voluntariado social de mayores representado en Agusilán, que debemos trabajar de la mano. Sí, decíamos todos y todas que debemos articular redes de apoyo, pero también debemos apostar por la tecnología. No tenemos que tenerle miedo a la tecnología, porque hay aquellos casos en los que los desplazamientos suponen un obstáculo para una atención y asistencias adecuadas. Creo que los alaveses y alavesas sabemos cuál es la geografía de nuestro territorio y muchas veces es complicado acercarse o a Vitoria porque están centralizados muchos recursos y sobre todo también ir al pueblo de al lado, por lo cual no queremos que las barreras físicas sean ningún problema para que no podamos combatir la soledad. Debemos acercándonos servicios médicos y sociales, activando experiencias para la detección de casos de aislamiento, promoviendo actividades intergeneracionales que conecten a personas jóvenes y mayores, adaptando viviendas y espacios públicos a las nuevas necesidades creadas por el envejecimiento de la población rural. Pero por encima de todo tenemos que hacer hincapié que este tipo de estrategias que son hoy el eje de la jornada no son asunto exclusivo de las personas mayores, ni tampoco de las personas del ámbito rural. Debemos ser el conjunto de la sociedad los que nos debemos involucrar en un ámbito que de forma directa o indirecta nos importa, nos preocupa y nos ocupa. Ziur naiz, Sara Marsia doktorearen hitzaldiak eta horren ostean entzungo ditugun esperientziak jomuga bera izango dutela. Ez dezagun aukera hau galdu eta ekin diezaiogun gizarte bezala, herri bezala, denon ardura duten zaintza eta nahi gabeko bakardeari. Eskerrik asko y a poner orejas, sentimiento y mucho, mucho corazón y a tomar apuntes. Eskerrik asko. Eskerrik asko Nerea. Bueno, etxeko lana jarri dizkiguzu, oso ondo. Eta orain, jardunaldiaren gure hizlariari emango diogu hitza. Sara Marsillas es doctora en psicología e investigadora de Matia Instituto. Ella nos va a hablar sobre la soledad, abordando la soledad en zonas rurales. Sara, nahi duzunean. Egunon guztioi, eskerrik asko por la invitación a estar aquí. Es un auténtico placer compartir algunas reflexiones. Hay cosas que sabrán de sobra más que yo, desde luego, los retos que supone vivir en un entorno rural, ¿no? y relacionarse, en este caso, en torno a las soledades, es donde centraremos un poco la conversación. Y además traigo algunos resultados un poco para darnos cuenta de la dimensión, ¿no? y de los retos que supone y un poco la complejidad. Siempre comienzo las intervenciones recordándonos un poco qué tiene que ver esto de la soledad, ¿no? Esto de la soledad no deseada y cuáles son todos los matices que pueden estar detrás de esta experiencia que a priori todos conocemos, pero que todas las personas tenemos pues un disparador, una concepción un pelín diferente, ¿no? Es una experiencia muy subjetiva, puede estar relacionada con otras cuestiones más objetivas, como tiene que ver con el hecho de vivir solo o sola en el hogar, con el hecho de tener más o menor red social, mayor o menor contacto, y esto puede despertar a su vez ciertos sentimientos, ¿no? Ciertas experiencias subjetivas. Además,
cada uno de nosotras y nosotros tiene su trayectoria vital, tiene sus aprendizajes, tiene sus mochilas, como se suele decir, ¿no? Y dentro de esas formas de concebir las relaciones, dentro de esas formas de concebir cómo han de ser las relaciones personales, los contactos, la frecuencia, la intimidad, todo esto puede despertar unas experiencias u otras. Entonces, bueno, cuando hablemos de soledades a lo largo de la mañana, esto es una cuestión a la que me referiré constantemente, ¿no? A intentar comprender que hay una parte objetiva, pero sobre todo hay una parte subjetiva que es un poco el reto que nos supone acercarnos a esta experiencia. Tenemos un panorama que conocerán seguramente, los cambios en la estructura familiar, ¿no? Esto no es nada nuevo, sabemos que vivimos más, que las formas de relacionarnos están cambiando, que las formas de vivir a lo largo de la vida cambian, ¿no? Sabemos que ahora conformamos con mayor tendencia a hogares unipersonales, y eso no es necesariamente malo, quiere decir muchas cosas en el envejecimiento, tener la capacidad de vivir solos, tener la capacidad económica, de salud, de autonomía, son una serie de pues, avances que se han ido produciendo a nivel social y eso no es nada malo de por sí. Quizás la complejidad en este sentido tiene que ver con que todas las oportunidades de relación social cuando vivimos solos se producen fuera del hogar. Entonces, cuando hay retos para alcanzar esas relaciones personales que son significativas, que nos aportan, que nos acompañan a hacer planes que son importantes para nosotras, es ahí donde quizás se produce uno de los retos, ¿no? que hay que abordar. Sabemos también que tenemos pues, un panorama demográfico muy interesante en el sentido de somos más generaciones coexistiendo, pero menos personas dentro de cada generación, con lo cual eso también plantea un panorama, por ejemplo, respecto a los cuidados, pero también respecto a las relaciones personales. Y además hay una serie de procesos que están ahí que dan un poco de marco a esta experiencia de cómo nos vamos sintiendo y cómo nos vamos relacionando en los diferentes entornos. Tenemos los procesos de globalización que hacen que trabajemos en un entorno mucho mayor, mucho más conectado, que nos movamos más a lo largo del planeta. Tenemos nuevas formas de comunicación. A veces estamos con una persona delante, pero en realidad estamos hablando con una persona que no está presente, que está al otro lado del mundo, incluso en otro punto europeo. Tiene que ver con las nuevas formas de comunicación y cómo esto también afecta a las formas de socialización. La urbanización es una tendencia que viene produciéndose en los últimos años y, de hecho, comentaba antes con Trini, ¿no? que bueno, pues las personas que viven en entornos rurales, la tendencia no es algo que sea nuevo, ¿no? que es un fenómeno que venimos advirtiendo desde hace un tiempo, ¿no? Que las personas se están yendo a otros entornos, a entornos más urbanizados. Y además, las formas de vivir muchas veces que se comparten en estos procesos de globalización tienen que ver con esa extensión de la urbanización en este sentido. Y esto todo afecta no solamente a nuestras formas de vivir, sino también, y lo más esencial, a nuestras formas de relacionarnos. ¿Cómo? Pues afectan tanto a la cantidad de relaciones personales que tenemos como a la calidad, a la profundidad, a la intimidad, a la confianza, ¿no? de las relaciones que mantenemos. Y además afecta también a cuáles son las expectativas que tenemos sobre cómo han de ser las relaciones personales, a las normas, ¿no? A cómo ha de comportarse una hija o un hijo con respecto a su madre, cómo ha de comportarse un verdadero amigo, cómo ha de producirse las relaciones. Todo esto son idealizaciones que están presentes, ¿no? en este sentido. Bueno, en los entornos rurales, ya les digo, esto lo pasaré un poco por delante, pero sí que me gustaría darle contexto para comprender, ¿no? cuál es el reto o cuáles son los retos que podrían tener que ver con las soledades en este sentido. Tenemos una situación en la que la gente se lleva tiempo yéndose de los pueblos, no se mantienen en los pueblos. Por mi acento notarán que
estoy ubicada, digamos, en Galicia, por lo menos, ¿no? Sabemos bastante de despoblación también, entonces sabemos también mucho de dispersión y conocemos que, bueno, la despoblación es un asunto que preocupa, por decirlo de alguna manera, es algo en lo que tenemos que poner la atención porque tenemos unos retos que están abordando la urbanización, ¿no? Pero luego, si la solución es la vuelta, ¿no? y la permanencia en los entornos en los que vivimos y vivimos bien, esto hay que cuidarlo. Y cómo se cuida, ¿no? Y cómo podemos cuidarlo. Bueno, pues una de las cuestiones importantes tiene que ver con la carencia de recursos, tanto públicos como privados. O sea, hay una serie de huida de recursos que afecta también a las personas que permanecen en los entornos rurales, ¿no? En la forma de salir, en la forma de relacionarse, en la forma de vivir la vida a lo largo de la etapa laboral, etapa vital. Está un poco desdibujada, más desdibujada por lo menos que en los entornos urbanos, ¿no? Esa cuestión de la vida laboral. Y esta carencia de servicios, a su vez, de alguna manera es como una retroalimentación, ¿no? No tenemos servicios, nos tenemos que buscar la vida constantemente para poder dar resolución a las necesidades, porque eso es una realidad. Se buscan las castañas y se sacan las castañas del fuego constantemente para poder dar solución y, a su vez, esta carencia de servicios hace que las personas, pues otras personas de otras generaciones, o no vengan o no opten por quedarse ahí. Pero las personas que si queremos volver a no sé, disfrutar de los entornos rurales, vivir bien en los entornos rurales, hay una serie de cuestiones que tenemos que atender. ¿Por qué? En el caso de las personas mayores, porque hay un fuerte arraigo, ¿no? a los espacios. Una de las características de los entornos rurales es el arraigo que hay con los espacios y sobre todo con los entornos naturales, ¿no? Con las personas también que forman parte de estos escenarios. Entonces, bueno, pues hay una serie de motivos por los que sí, la tendencia a lo largo de la vida es querer vivir en casa y querer vivir en nuestros espacios. En los entornos rurales todavía sucede más. Y aquí es un poco lo que quería comentar, ¿no? Hablamos de soledad en el ámbito rural y hay una diversidad de ruralidades. Estoy segura, desde lo que he ido conociendo desde que trabajo en el Instituto Matia, de la realidad de Euskadi, que la ruralidad en Álava no es muy similar a la de Guipúzcoa, ¿no? Y tampoco será muy similar a la de Vizcaya. Y esto también pasa. Sabemos que la dispersión es una cuestión que hace que la vida en un entorno rural sea bastante diferente en unos espacios y en otros, que la presencia de transporte, que la presencia de servicios relativamente cercanos, que la agrupación de hogares y de recursos y la organización a través de diferentes agrupaciones, ¿no? Comarcales, mancomunidades, cambia un poco la forma en la que vivimos. Entonces, pues aunque hablamos de ámbito rural, tenemos que conocer todavía un poquito más, ¿no? Las diferentes ruralidades, ¿no? Y cómo esto se produce y aterrizar un poquito más. Esto es difícil cuando asistimos a la literatura y sobre todo cuando leemos la literatura académica, que mucha está en inglés y se produce en otros entornos, cuando las características que hacen, que materializan las realidades son muy diferentes a las de aquí, ¿no? Sabemos, esto sí que parece ser una definición relativamente amplia, que los entornos rurales se caracterizan por tener una densidad de población, una agrupación de personas, le llaman débil. Bueno, pues están poco agrupados, ¿no? Estamos más dispersos a lo largo de un territorio mayor. Y esto tiene una serie de características muy diferentes que, por ejemplo, en entornos urbanos. Y luego se sorprenderán cuando demos los datos de soledades, porque parece que aquí serán más, ¿verdad?, en los entornos rurales, porque hay menos habitantes, menos oportunidades aparentemente de socialización, porque hay menos personas en nuestro alrededor.
predominan paisajes naturales. Cuando leemos la literatura muchas veces hablan de vegetación o hablan de espacios naturales, pero los pueblos costeros también pueden ser ruralidad, ¿no? Los pueblos que tienen que ver con en torno a los ríos. Entonces, bueno, paisajes naturales lo podríamos dejar ahí. La naturaleza sí que está muy presente, como decía. Y existe una importante relación con el medio. Los espacios en los que vivimos y en los que transitamos pues producen también una vinculación muy importante, no solamente entre las personas, sino también con el medio. Y en estos medios, en estos entornos, las personas se conocen más. No sé si esto sucede, pero en los pueblos de mi familia nos tienen perfectamente ubicados y cuando no eres de ese pueblo te saben decir que no eres de ese pueblo, ¿no? La gente se conoce entre sí, tiene una profunda y una relación de tiempo, ¿no? Para bien y para mal. Tampoco vamos a romantizar eso de conocernos entre todos. Lo que hay es que saber llevarse bien, podríamos decir. Las relaciones son diferentes a las que se producen en un entorno urbano. Y hay una serie de normas sociales, una serie de roles que están más marcados, ¿no? en los entornos rurales. Aún así, sí que hay una tendencia, podríamos decir, a tejer una red comunitaria más fuerte y, de hecho, se habla de la resiliencia, ¿no? de las personas que viven en entornos rurales, porque aunque tienen condiciones o tenemos condiciones en ocasiones pues, más complejas para acceder a servicios, para acceder a pues, otro tipo de soluciones, sí que hay una fórmula en la que, como decían antes, se vive lo propio como común y lo común como propio, y estamos acostumbrados a trabajar por lo común, podríamos decir. Otra de las cuestiones, como veníamos diciendo, del marco, tenemos una población más envejecida y no es obviamente necesariamente malo. Lo que sucede es que las personas mayores en los entornos rurales, entre que queremos quedarnos allí y las personas no vienen, bueno, pues en ocasiones la socialización puede ser compleja, ¿no? Y la satisfacción de las necesidades profundas puede ser compleja. Cuando hay una situación que está ahí, es la necesidad de... Estoy bajando el ritmo de la charla profundamente, tengo que darle un aire porque me estoy yendo un poco a lo malo. Lo que quiero decir es que, en efecto, bueno, pues es una cuestión que tenemos que cuidar, y si queremos que vengan personas y que se tejan relaciones entre las personas que viven en los entornos rurales, tenemos que tener esto en cuenta, ¿no? Las soledades de los entornos rurales van a ser diferentes, ya lo son en general. En estos entornos la forma de la forma de abordar las soledades pasa por tener conciencia de cómo nos relacionamos con el entorno, cómo nos relacionamos con las personas de los pueblos y cómo satisfacemos las necesidades profundas de las personas, ¿no? En cierto modo, la despoblación como fenómeno en los entornos rurales tiene que ver más con el aislamiento, con la capa objetiva, que con la soledad per se, con la capa subjetiva, o sea, con la experiencia de soledad per se. Es decir, la falta de disposición de personas con las que mantener un contacto, con las que vernos con frecuencia, pues es una probabilidad mayor, ¿no? en este tipo de entornos. Y aquí es un poco lo que decía, y os daré datos. A priori podríamos pensar que la soledad en los entornos rurales es mayor que en los entornos urbanos. El barómetro de la soledad que se publicó este año del Observatorio Soledades, lo que nos dice es justo lo contrario, que la soledad en entornos rurales es menor y que en cualquier caso sí que tiene que ver más con el aislamiento social, con la capa objetiva, que con la capa subjetiva, con los sentimientos de soledad. Volvemos un poco a la definición de esta cosa que todos conocemos
y que además cada uno de nosotras y nosotros tenemos una visión algo diferente. ¿Qué es eso de la soledad? ¿Qué es eso de sentirme solo o sentirme sola? Esta es la definición, podríamos decir, con mayor validez, mayor consenso en el ámbito científico. Es esa experiencia desagradable por naturaleza, o sea, nadie quiere sentirse solo. ¿Qué sucede cuando la red de relaciones sociales de una persona es deficiente? Es decir, es menor tanto en número como en calidad. La mayoría de los estudios van apuntando que esta cuestión tiene más que ver con la calidad que con la cantidad. Pero ahí está, la capa de la cantidad también es importante, ¿no? Y proviene de la evaluación que hacemos, es decir, de la comparación que hacemos entre lo que yo querría tener en mis relaciones personales y lo que tengo en realidad, ¿no? Un poco esa diferencia entre la expectativa o el deseo y lo que realmente tengo. Entonces, es un fenómeno eminentemente subjetivo, desagradable, que genera angustia, y aquí hay una lista enorme de adjetivos que podríamos poner, ¿no? De experiencias que podríamos tener, y muchas tienen que ver con cosas tan que le podemos prestar tan poca atención como el aburrimiento, y otras que le prestamos más atención como la angustia, ¿no? La desesperación, la sensación de culpa, incluso vergüenza, sentimientos que son mucho más profundos. Entonces, como vemos, en realidad es un concepto per se ya enigmático y que tiene como muchos matices, ¿no? Y es un poco en lo que bueno, pues me gusta rescatar, porque a priori todos identificamos perfectamente sentirnos solos y vivir solos, y resulta que, bueno, pues cuando hablamos se nos va mezclando. Se nos va mezclando porque los motivos muchas veces que nos llevan a sentirnos solos tienen que ver con esa capa objetiva. Y como decía, de cómo evaluamos esa capa objetiva. Las relaciones que tengo, vivo sola o vivo solo, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos esto? Pues dar sentimientos de soledad. Como decía, esa es una de las, la principal o la perspectiva que más hegemonía ha tenido en el ámbito científico, ¿no? La definición, pero existen más, existen diferentes formas de entender la soledad que le dan otra capa de comprensión, ¿no? Por mencionar alguna, la existencialista habla de que la soledad es una realidad intrínseca propia. Entonces, eso de combatir la soledad es una sensación humana. Entonces, es difícil que no la vayamos a tener. Entonces, lo que necesitamos es saber qué nos pasa, entender que desde ahí necesitamos tomar soluciones y que tenemos que estar atentos también como sociedad para poder conseguir que esto no se convierta en algo estable o más duradero o más profundo o que tiene una mayor intensidad y que desde ahí es más difícil salir. Sabemos que es algo que muy probablemente vayamos a tener a lo largo de nuestra vida. Si vemos, de hecho, los datos, vemos que la frecuencia entre las edades más jóvenes y las etapas más avanzadas es donde mayor frecuencia de soledad se produce, pero eso no quiere decir que no nos vayamos a enfrentar a ello a lo largo de la vida, porque también están ahí las etapas intermedias y necesitamos ser conscientes de esa experiencia. La entiende también de forma positiva. Hay veces que la sensación de soledad puede llevarnos a descubrir cosas, a crear. Otra cosa es cómo salimos de esta parte desagradable, ¿no? Y cómo conseguimos ayudar a una persona que lo está pasando mal en este sentido, en relación con las soledades. Y otra cuestión que me gustaría rescatar también es la importancia de las relaciones significativas, que a veces hablamos de relaciones, de la calidad. ¿Cómo se materializa todo esto, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones que realmente hacen que te sientas a gusto, que te sientas pleno y que tengas ganas de hacer cosas? ¿Cómo conseguir eso? Eso es uno de los grandes retos y veremos después en las intervenciones, cómo conseguir pasar de, pues sí, tengo un grupo de personas con las que tomo el café, pero no son mis amigas. Mis amigas, pues no pueden salir de casa, ¿no? O hace tiempo que no las veo. Sabemos que es una realidad que se produce. Vale, creamos un grupo de amistades nuevo. ¿Cómo conseguimos que esas amistades se vuelvan
algo importante, ¿no? Bueno, pues como depende tanto de cada persona, pues necesitamos saber cuáles son los mecanismos para incluirlos en las intervenciones, para cuidar esos aspectos y ayudar a cambiar, ¿no?, esta experiencia. Bueno, dentro de la soledad, decía que esto es un mundo inmenso de matices, ¿no? Podríamos decir que hay como dos grandes aproximaciones. Una que opta por definir que la soledad es la misma para todos, que las causas son las mismas para todos, que la experiencia no varía, no hay dimensiones, no hay características particulares dentro de ellas, que lo único que varía es la intensidad. Y la intensidad se capta muchas veces a través de la frecuencia, dentro de las escalas de medición, ¿no? Pero hay otra fórmula, otra aproximación que lo que dice es que además de eso, la diferencia entre las soledades tiene que ver con el origen, con la causa que la propicia, es decir, con lo que falta. ¿Falta lo mismo una persona que le falte su pareja de 40 años o alguien que haya perdido personas que viven en el mismo edificio? ¿Es la misma carencia? Esto es un poco lo que postula esta definición, ¿no?, esta aproximación. Más dimensiones de la soledad. Decía que esto es un concepto enigmático. Sí que me gustaría rescatar estos aspectos, por lo menos, ¿no?, de las tipologías de soledad, porque, así como un pequeño spoiler antes de lo que vamos a hablar a lo largo de la mañana y de las intervenciones, en función de la necesidad necesitamos adecuar, ¿no?, y necesitamos proporcionar soluciones diferentes para trabajar y conseguir abordar soledades diferentes. La primera de ellas es la soledad emocional, que es esa ausencia de una figura íntima, de un vínculo emocional cercano. Os podéis imaginar, ¿no?, si pensáis en vuestra red personal, ¿quién cubriría esta dimensión? ¿Quién sería esa figura íntima o figuras íntimas? La soledad social tiene que ver con la ausencia de un grupo pues un poquito más amplio, una red social atractiva, ¿no?, con la que consideramos un grupo que consideramos valioso, amistades, colegas, personas del barrio, vecinas y vecinos, ¿no? Es un grupo un poco más amplio que el anterior. Y la soledad existencial tiene que ver con un vacío, una tristeza, un anhelo que tiene que ver con la percepción de estar separados del mundo, de no pertenecer a este mundo, ¿no? Esto es una cosa todavía un poco más compleja y que tiene que ver con mucha subjetividad, tiene una capa de subjetividad muy, muy importante. Entonces, como vemos, a priori, ya solamente un poco explicando estas tipologías, podemos deducir que las intervenciones variarán en función de lo que queramos o de las necesidades que haya detrás de cada persona y de cada soledad, ¿no? Y esto a su vez luego interacciona con un montón de factores sociodemográficos, como decíamos antes. Por poner unos datos de soledades en el ámbito rural, veíamos que hay menor prevalencia de los sentimientos de soledad que veíamos antes, de esa experiencia que sucede cuando percibimos que hay menos soledad, o sea, menos relaciones de las que queremos en nuestro entorno, tenemos menos relaciones, pues es menor en municipios de menor tamaño. La composición demográfica parece ser la clave para explicar esto. Por ejemplo, entre las personas de 18 a 24 años, la proporción de personas que en entornos rurales expresan sentir soledad es de un 35% versus el 20% de las personas mayores de 70 años. Esto no quiere decir que el 20% no sea importante, pero que a priori tenemos pues que trabajar con más grupos, ¿no? Y esto es un poco una de las ideas, que esto es un fenómeno que se está produciendo a nivel social, del que estamos siendo conscientes, que sabemos la importancia que tiene por el impacto que tiene en el bienestar y en la calidad de vida de las personas, y que tenemos que tener conciencia de que las personas mayores pues tenemos esta experiencia, pero las personas jóvenes también la tienen, ¿no? Y entonces necesitamos unir esfuerzos y conocer cómo esto se propicia y enfrentarnos a esto a lo largo de la vida. Tener recursos de alguna manera y ayudar a que las personas tengan recursos también en nuestro entorno. Decía, ¿no?, si en los entornos
rurales la prevalencia es menor entre las personas mayores en los entornos urbanos, es donde se produce más presencia de soledad. Esto no quiere decir lo que decía, que no haya que atender, pero en cualquier caso sí que nos da pistas de cuáles son los avances, ¿no?, que tenemos que dar para abordar las soledades que, como decía, tienen mucho que ver con la capa de aislamiento, con la capa de presencia de otras personas en los entornos rurales. Os voy a contar algunos hallazgos de unos estudios, pero muy rápido, porque tampoco quiero consumir mucho tiempo con esto. Sí que nos pareció en su momento, cuando realizamos este proyecto, que le llamamos Bakardadeak, ya intuyendo que nos íbamos a encontrar más soledad que un solo tipo, en 2018 lo empezamos a realizar y sigue habiendo hallazgos que rescataré después cuando hable de intervenciones que son importantes tener en cuenta a la hora de montar y ser consciente, sobre todo hay una capa de ser consciente de la dimensión que tienen estos aspectos para poder ponerlos en marcha de forma con más seguridad, ¿no?, y darle el peso que tienen. Este proyecto que bueno, pues fue apoyado por la Fundación Adionberri y Diputación Foral de Guipúzcoa, montamos como un pequeño observatorio, hicimos como una pequeña revisión, hicimos un estudio cualitativo y cuantitativo y una serie de cosas más, aprendimos una serie de cosas. Partiendo de esta base, queríamos saber, en aquel momento, no sé si recuerdan hace unos años, la preocupación era, y esto va a sonar muy duro y es que lo era y lo es, las personas que mueren solas en las casas, ¿no? Nos levantábamos cada 2 o 3 días con una noticia de este tipo. ¿Qué sucede? Que esto, como cambio del imaginario de la soledad, era lo peor, ¿no? Que estaba aumentando la alarma de una forma muy, muy profunda y parecía que esto de vivir sola era el problema y no es per se el problema, ¿no? Entonces queríamos diferenciar, vale, sí, los hogares unipersonales queremos conocer mejor cómo se producen las soledades en estas personas y cómo se diferencian las personas que viven acompañadas. Pero queríamos tener un poco esta diferenciación de las soledades ya de aquella muy presente, ¿no? Uy, no se ve el cuadrito. Bueno, vemos que en vivir en solitario, un 27%, esto eran personas mayores de 55 años, el estudio, 27% de las personas viven solas. En la última encuesta promovida por el Gobierno vasco de condiciones de vida de mayores de 55 años, veíamos que está en torno al 30%, 21% de hogares unipersonales en entornos rurales, 29% en entornos urbanos. Como decía antes, si atendemos a las dimensiones de las soledades, la diferencia entre una persona que vive en un entorno rural sola va a ser diferente a la que vive en un entorno rural, en un entorno urbano sola, ¿no? Son formas diferentes en las que nos relacionamos y nos podemos sentir solos. Y aún así vemos que las soledades en entornos rurales son menores. También nos salía aquí, uno de los factores de riesgo para sentirse sola era vivir en entornos urbanos, estar viuda. Más allá, una vez se introducen estos factores, el género deja de importar, ¿no? Digamos que no entra en la ecuación. No es tanto el hecho de vivir sola, o sea, de ser mujer que vive sola, sino el motivo que está detrás de por qué vivimos sola. Pues perder una figura de apego muy importante en la mayoría de los casos es uno de los disparadores de soledad, ¿no? Y veíamos que las soledades tenían, cuando profundizamos en la experiencia, ¿no?, en ese estudio cualitativo que decía, queríamos indagar en, vale, ¿qué percibe la gente? ¿Cómo define la gente? ¿Cuáles son los disparadores para la mayoría de las personas respecto a esta experiencia? Y veíamos que la pérdida es el desencadenante más profundo, la percepción de una pérdida en torno a algo, no necesariamente de una persona, y esto es una de las cosas que más nos llamó la atención, sino la pérdida de algo que consideramos importante. Y de hecho tenemos aquí como varias
varios verbatims, varias frases que dijeron las personas un poco para aterrizar. Y una de las cosas que nos decían las personas es: con el tiempo te vas quedando sola, no necesariamente por la pérdida de figuras íntimas, sino por las personas que viven en torno a ti, ¿no? Y esta sensación estaba propiciada por esto. Pero la pérdida no solamente es importante per se, sino por el significado que tiene para las personas eso que perdemos, ¿no? Y ese es un poco el elemento. No importa tanto lo que perdimos como lo que significaba en nuestra vida y cómo nos ayudaba a vivir, ¿no? Qué parte importante formaba de nuestro proyecto de vida eso que perdemos. Y entonces hablamos de esa pérdida como pérdida subjetiva de vínculos con el mundo y hasta de motivos, ¿no? Se nos acerca un poco a esta idea de lo existencial que veíamos antes. Dentro de la pérdida como desencadenante veíamos que no se trataba solamente de un fenómeno que tiene que ver solo con las relaciones, sino que también tiene que ver como aquello que perdemos y que nos vincula con el mundo, que nos facilita la forma de participar en el mundo que nos rodea, ¿no? Y dentro de la profundización de la experiencia hay dos cuestiones que tienen una importancia clave. Es decir, eso que perdemos o eso que no tenemos, ¿qué dice de nuestra identidad? Hay veces que nos sentimos quienes somos por las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y esa sensación de falta que me hace sentirme yo, y del lugar desde el que se participa. Y como ejemplo, yo creo que este es para mí, uno de los grandes frases del estudio cualitativo que realizó Daniel Prieto y que, bueno, pues nos dio muchas claves cuando trabajamos con estos resultados. Decía que el no saber, la soledad es no saber quién eres, y dice: creo que te lo he dicho bien claro. Ahora, no saber quién mundo eres, ni qué importas en este mundo, ni para qué estás aquí. Eso es la soledad, creo. Es muy dura, pero es lo que para mí es eso. Ni qué eres, ni quién eres, ni para qué eres, ni quién, ni para qué estás aquí, ni nada. No sabes nada. Esto es una de las cosas que decía antes también. Decíamos que la soledad tiene mucho que ver con la subjetividad. Y esta es una de las definiciones que dio y, bueno, pues creo que aporta una clave muy, muy importante. Pero una de las cosas que vengo observando desde que trabajo en este ámbito es la verdadera soledad es esto, ¿no? Y la necesidad de rescatar cuál es la verdadera soledad. Y ahí vemos que la dificultad y la dureza de las experiencias no necesariamente tiene que ver con una soledad que sea la más dura de todas, sino con la complejidad de las situaciones y de las necesidades que se producen y con cómo somos capaces de salir de esta experiencia. Otra de las claves tiene que ver con la percepción de desconexión, ¿no? Perdemos vínculos que nos relacionan con el mundo, entonces esa pérdida de vínculos nos hace sentirnos desconectados con el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces la clave, y esto hablando con una compañera que trabaja sobre este tema en Países Bajos, decía yo cuando observo los relatos de las personas que dicen sentirse solas, las que afrontan, ¿no? y expresan directamente, decía, parece que es como si hubiera una especie de retirada, ¿no? Como si hubiera como una especie de espiral donde nos vamos metiendo y no somos capaces de salir y los intentos que hacemos no consiguen. Y decía, claro, esa es la retirada, en inglés el withdrawal, pero la retirada en la que vamos haciendo, porque vamos perdiendo vínculos, un poco uniendo todo lo que decíamos, ¿no? Vamos perdiendo vínculos y motivos que nos vinculan con el mundo y nos vamos metiendo. Entonces, la clave es cómo construir y cómo ayudar a las personas en el momento en el que estén en ir construyendo esos vínculos, satisfaciendo las necesidades concretas, porque muchas veces son complejas, y eso lo sabemos y lo saben ustedes mejor que yo, los que trabajan con esto todos los días, la complejidad de las necesidades que se van produciendo y se van manteniendo y cómo conseguir tender, como si dijéramos, un puente, ¿no? Para que las personas puedan salir de esta experiencia y se sientan bien, ¿no? Me voy a venir aquí
porque es una de las cosas que quiero resaltar respecto a cuando cuantificamos la soledad. En aquel momento, ¿no? Queríamos comparar, porque tampoco es que en ese momento estuviera muy claro, cuál es la mejor forma de medir la soledad. Vale, hablamos de la soledad, igual es, bueno, relativamente más fácil acercarnos a este fenómeno a través de entrevistas, pero cuando tenemos que medir y cuantificar y decir, esta es la presencia de soledad en un entorno, ¿cuál es la mejor forma de utilizarlo? Y hay como dos grandes formas de medirlo, preguntando directamente o preguntando indirectamente, mediante situaciones que representan experiencias de soledad, ¿no? La primera, bueno, aparentemente es más clara y las personas que declaran sentirse solas, pues con mucha probabilidad se sientan solas y es un dato fiable, ¿no? Y tenemos ahí un 5%, 5,5% de las personas de 55 años y más en 2018-19 fue el campo, se sentían solas. ¿Qué sucede? Que esta es una experiencia que tiene un tabú enorme, ¿no? A día de hoy, creo que todos los trabajos que se están realizando y contarán después los compañeros, la sensibilización que se hace para que no sea tan duro o que sea lo menos duro posible hablar y que tenga menor estigma hablar de la soledad y de los sentimientos de soledad, están haciendo mucho. Pero a priori nos cuesta muchísimo hablar, de declarar que nos sentimos solos. Y vemos ahí un poco la diferencia, la dimensión de la diferencia. Un 29,5% de las personas tienen estos resultados a través de escalas. Con lo cual, bueno, vemos que el peso del tabú y del estigma está ahí, ¿no? Y cómo medimos los resultados, cosa que es muy importante para luego elaborar política, resultados, saber la dimensión de los fenómenos, es algo muy importante. Y vemos que es una de las cuestiones que tenemos que ser capaces de afinar, cómo rescatamos realmente las experiencias de las personas que se sienten solas. Vale. Y otro hallazgo del estudio cualitativo y que es importante y que diferenciaba perfectamente a las personas que se declaraban sentirse solas de las que no, tenía que ver con la presencia de una actividad con sentido. Es decir, tengo algo en mi vida que me hace sentir y vincularme con el mundo. Y veíamos que no solamente tiene que ver con las relaciones, sino con la actividad con sentido, la actividad significativa, ¿no? El tener algo que me permite tener presencia, relacionarme con el mundo y estar en un motivo. Un compañero dice quitarse el pijama por las mañanas, ¿no? El motivo para quitarse el pijama por las mañanas, esa actividad. Y se veía como las personas que declaraban sentirse solas casi tenían una lucha contra el tiempo, ¿no? No, me levanto por la mañana, yo me visto, me hago el desayuno, lavo, y ya es la tarde. Entonces, a la tarde, bueno, veo la novela, salgo un poco a jugar a cartas, doy un paseíto y vuelvo a casa. Y ya se me ha pasado el día. Eso es un relato de una lucha contra el tiempo. Cuando vemos este tipo de relatos, podemos indagar que hay algo que necesita atención, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cuestiones que se observaba en este estudio, y dar importancia a la actividad significativa y dar con esta clave que nos permite tener presencia, sentirnos útiles, participar, que nos da un propósito, es un elemento muy importante cuando queremos también poner en marcha intervenciones que aborden la soledad o las soledades. Discúlpeme, estoy hablando hoy de forma súper entrecortada y todavía no sé por qué. El impacto, ¿no?, de la soledad en la salud y el bienestar, esto es algo que se viene escuchando. Voy a evitar cualquier tipo de asociación directa, pero sabemos que por diferentes motivos hay una vinculación entre las soledades y los malos resultados en cuestiones de salud, ¿no?, y una mala calidad de vida y un mayor malestar, ¿no?, un peor bienestar. Y estos son los mecanismos que se están dibujando y se está contribuyendo para entender cómo es realmente esta relación entre cómo me siento y cuáles son mis estados de salud. Hay aspectos que hay que prestar atención y dilucidar para poder abordar bien, ¿no? Y uno de ellos es los comportamientos. Cuando yo me siento mal, las decisiones que tomo en cuanto, por ejemplo, los comportamientos saludables
son peores, ¿no? Sabemos que esto influye, entonces, bueno, pues atender a esta capa de los comportamientos, de facilitar decisiones buenas, de ayudar a las decisiones en este sentido es clave. Facilitar mediante las intervenciones la toma de decisiones que tienen que ver con la socialización, con el bienestar, pues es algo que es también importante. Los aspectos psicológicos, sabemos que las personas que se sienten solas, bueno, pues tienen un peor estado de salud mental. Bueno, pues habrá que tener fórmulas también para abordar los sentimientos desagradables que van parejos de estas sensaciones. Y los mecanismos fisiológicos, sabemos que hay una serie de relaciones entre todos estos aspectos que hacen resultados como los que llamaban la atención, ¿no? en las noticias de sentirse solo es igual que a fumar no sé cuántos cigarrillos al día, ¿no? Bueno, pues parece que hay más cosas detrás, ¿no? La propia experiencia es desagradable, genera una serie de cuestiones fisiológicas porque somos parte de un mismo organismo y lo biológico, fisiológico, emocional está todo interconectado, pero tiene como muchas capas, como vemos, ¿no? Hay una asociación directa que a veces se nos produce como una, bueno, pues por esa cuestión de ahorro cognitivo resolvemos diciendo que la soledad mata o que la soledad produce una serie de cuestiones. Bueno, pues hay una serie de pasos que están intermedios, una serie de mecanismos mediante los cuales esto se produce y que es importante tener en cuenta cuando ponemos intervenciones de este tipo en marcha, ¿no? Hay un montón de tipos de intervenciones. Tenemos las generaciones de amistad, befriending, las one-to-one, la búsqueda de poner en contacto a personas para que a través del contacto se vayan tejiendo lazos de amistad, se produzca acompañamiento emocional, ¿no? Yo creo que muchos estarán pensando, por ejemplo, en la labor que hace Nagusilan en este sentido, ¿no? De generar lazos de amistad entre personas que a priori no se conocen. Hay otro tipo de intervenciones que tienen que ver con proyectos con animales, proyectos que utilizan la actividad física, jardinería, nuevas tecnologías, proyectos que buscan mejorar el apoyo social a personas concretas. Por ejemplo, uno de los focos podría ser personas que tienen una baja red social, una red social con pocas personas o que están lejos o que han sufrido pérdidas recientes, aumentar las oportunidades de contacto social, mejorar las habilidades sociales, abordar las condiciones desadaptativas, porque como veíamos cuando hablábamos de soledad, es un desajuste, ¿no? Entre lo que tengo y lo que quiero. Entonces, parece que una de las soluciones es o mejoro y aumento la red de personas que tengo, mejoro la calidad. ¿Cómo? Pues bien, mediante mejorar las habilidades sociales, mediante un trabajo de apoyo social, mediante intervenciones que tienen que ver con generar conexión, y otra de las vías es mejorar, ¿no? La parte cognitiva, es decir, oye, baja expectativas porque igual no te puede llamar tu hijo 3 veces al día, por poner un ejemplo, ¿no? Esta es una de las cuestiones de cómo se trabaja de cómo se pueden trabajar las intervenciones, ¿no? Cómo se puede trabajar las relaciones esperando reducir la sensación de soledad. Vale, ahora viene una parte que pueden tomar desalentadora, pero no lo es. No lo es porque lo que quiero recalcar después tiene que ver con lo que sabemos de las diferentes revisiones que se llevan haciendo en los últimos 20 años de las intervenciones de soledad. Cuando trabajamos y cuando observamos y queremos saber, oye, entonces, ¿cuál es la mejor fórmula para resolver la soledad? Ponemos a las personas en grupos, ponemos intervenciones de 1 a 1, trabajamos mediante jardinería, todo esto que veíamos antes. ¿Cuál es la mejor solución? Pues no lo podemos decir, y no lo podemos decir por una serie de motivos. Primera, los objetivos suelen estar poco claros y suelen estar poco definidos en las intervenciones. Y esto tiene que ver con esto de la medición previa. Es decir, partimos de personas que tienen sentimientos de soledad o no. ¿Queremos prevenir o queremos intervenir? Y esto, muchas veces cuando se hacen las revisiones, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque por la vocación y por la acción, muchas veces lo que hacemos es
intervenciones sin este paso previo de la medición. Entonces no sabemos qué funciona mejor para intervenir, qué funciona mejor para prevenir. Ese es uno de los puntos. Tenemos una enorme variedad en la duración, población objetivo, es decir, son personas jóvenes, personas desempleadas, personas mujeres, viudas, mayores. ¿Qué son? ¿Cuáles son los grupos de intervención? Pues son muy variados, porque la soledad es una cuestión de personas y las personas tenemos características diversas. Formatos y medición de resultados. Esto es lo que decía antes, ¿no? Veíamos que la pregunta directa y la pregunta indirecta y cómo utilizamos y cómo medimos. Bueno, pues todas estas cuestiones afectan a poder decir esto funciona mejor y esto funciona peor. Sí que sabemos que los grupos, las intervenciones de grupo que mejor funcionan tienen que ver con los grupos más homogéneos, es decir, las cosas que nos pasan a todos y que nos hacen sentir comprendidos. Es decir, esto que me pasa era esto, vale. Entonces, cuando tenemos un grupo más homogéneo, es más fácil que se produzca un mejor resultado en términos de intervenciones grupales. No hay resultados de si es mejor formato grupal que individual, y las grupales no son necesariamente más efectivas que las individuales. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer cuáles son las necesidades profundas de las personas. Hablaba antes de forma que parecía en aquel momento un poco, ¿por qué nos está contando esto? Si el grupo social amplio, si la figura de apego, es importante por esta cuestión. Si a mí lo que me falta es la figura de apego, me puede ser un grupo grande, pero o atendemos a lo mismo, o nos pasa lo mismo, o no va a funcionar. Necesitamos conocer las necesidades profundas de las personas para poder trabajar desde ahí. No se suelen tener en cuenta tampoco las circunstancias que pasan mientras se produce la intervención. Podemos tener una intervención maravillosa, pero si la persona tiene una afectación de salud muy potente que cambia drásticamente su vida y eso no lo medimos, los resultados cambian, ¿no? Y la influencia de la medición en las conclusiones. No sabemos qué significa que una persona pase de 11 puntos a 10. Por ejemplo, en una escala, ¿no? O no sabemos qué significa que pase de a menudo a parte del tiempo. No sabemos cuánto importa en la vida de una persona y ese trabajo, que muchas veces solo se capta mediante metodologías mixtas, todavía no lo conocemos. En términos rurales viene siendo un poco similar. Lo que sí que rescatamos es que se sugiere en la revisión de intervenciones en entornos rurales que todas aquellas que tienen que ver con intereses compartidos y experiencias comunes puedan reducir los sentimientos de soledad. Todavía no se sabe qué sucede con el caso del aislamiento social, pero sabemos que reducen los sentimientos de soledad. Y esto vamos a ver, yo creo que algunos ejemplos después que nos lo van a contar los protagonistas de primera mano. Por tanto, aspectos a tener en cuenta. Lo que sí se sabe, cuáles son las uniones de las intervenciones. Cosas a tener en cuenta cuando montemos una intervención es que cuando hagamos intervenciones grupales, aquellas que tienen un enfoque educativo, parece que tienen un efecto. Es decir, aprendemos juntos mejor que aprendemos por separado. Compromiso e involucración de la persona, es decir, no podemos poner una intervención en marcha, lógicamente, sin involucrar a la otra persona, pero cuanto más se involucre en el codiseño, en los tiempos, en la generación de itinerarios dentro de una intervención, mejor va a funcionar. Conectar a las personas con los servicios que hay. Estas cuestiones de ser guías a través del sistema y conectar, es muy importante, sobre todo porque veíamos que las personas que en ocasiones se sienten solas y se sienten solas durante el tiempo, van desconociendo, ¿no? Esta especie de retirada, esa capacidad de darle la vuelta e ir conectando a la persona, acompañándola con los tiempos adecuados, es fundamental para mejorar los sentimientos de soledad. Y la adaptabilidad al contexto local. No podemos perder de vista, ¿no? el contexto en el que se produce la intervención. Tener en cuenta las personas que tienen enfermedades, que tienen malos resultados de salud, que tienen discapacidad, que tienen dependencia. ¿Por qué? Porque muchas de las intervenciones que ponemos en marcha están dirigidas o asisten con mayor frecuencia a las personas que pueden, ¿no? Y aquellas personas que pueden, que tienen además muchas veces una buena red social adecuada.
Entonces, bueno, tener en cuenta, poner la mirada también en cómo involucramos estas personas que también tienen necesidad. El emparejamiento entre el diseño de las intervenciones y la carencia relacional específica. Este es una de las claves, es decir, le falta una figura de apoyo, una figura íntima, o lo que le falta es un grupo más amplio y generar la intervención desde ahí, guiar las intervenciones desde la necesidad y no al revés. Porque si no, es una buena intervención, la persona se siente mejor, pero no atiende a la cuestión que estamos abordando, que tiene que ver con las soledades, ¿no? Y esta es una de los aspectos esenciales. Todavía necesitamos dar con la clave y para eso necesitamos a las personas que ponen en marcha las intervenciones, dar con las claves en qué convierte una relación en un vínculo significativo para poder integrarlo de forma específica en las intervenciones. Sabemos que hay algunas claves, pero todavía necesitamos conocer más, ¿no? Uno tiene que ver con los tipos de actividades en los que las personas quieren participar y permanecer comprometidas. Un tiempo. Sin tiempo y sin calidad de tiempo no podemos construir relaciones de ningún tipo. Los tipos de actividades en los que las personas quieren involucrarse es clave. Entonces, ir dando con esa clave para unir a través de la afinidad de esa actividad, de ese sentido, es esencial para poder generar relaciones de valor, ¿no? Ese grupo donde de repente, vale, no soy yo la única que le gusta hacer bordado, ¿no? Y tener un grupo en el que compartir cómo no te sale el nudo francés, bueno, pues está bien, ¿no? Hay veces que es otro tipo de afinidad mucho más profunda. Es a lo mejor sentir que, ostras, esto que me ha pasado en la infancia, lo entiende y de repente está todo calmado. Veíamos la dimensión todo el rato, que esa es un poco parte de la complejidad de este fenómeno. Y aquí, esto es un poco de importancia para que las personas que guían las intervenciones sean conscientes de su valor, que yo creo que lo son, pero necesitamos darle peso a su labor, ¿no? Y a su importancia. El dominio de habilidades para generar lazos entre las personas, las habilidades de las personas que guían las intervenciones, las facilitadoras, las promovedoras, esa capacidad de generar lazos, de rescatar personas que puedan sentirse igual y favorecer, eso es esencial para que una intervención funcione, ¿no? Y genere esas conexiones sociales de las que hablamos. Es un poco lo que venía rescatando. Por tener una mirada un poco amplia, ¿no? Muchas veces nos centramos en los 3 círculos morados que están en el medio como fórmulas de intervención en la soledad, cambiando los pensamientos, lo que decíamos antes, generando nuevas conexiones o manteniendo las conexiones existentes. Hay que atender a todo lo demás, ¿no? Hay que alcanzar a las personas que se sienten solas o que están aisladas y que muchas veces los motivos que las hacen sentirse aisladas son los mismos que hacen que no lleguen a las intervenciones, entonces hay que alcanzarlas, es una parte clave de las intervenciones, comprender en profundidad lo que sucede y prestar apoyo y guiar a las personas a través de los diferentes itinerarios. Y toda la parte de abajo son las intervenciones que tienen que ver con el contexto, con todo el trabajo que se está haciendo en amigabilidad, todo el trabajo que se está haciendo en el cambio del imaginario respecto a las personas mayores, todo el trabajo que tiene que ver con generaciones de barrios conectados, ¿no? y de espacios conectados, influye muchísimo en poder después abordar estas experiencias, ¿no? Estas soledades. Entonces, bueno, un poco tener en cuenta estas diferentes capas a la hora de poner en marcha una intervención también. Nada, aquí comentar que desarrollamos un proyecto y que en este sentido da claves para abordar los sentimientos de soledad y las necesidades sociales y de significado profundas que están detrás, que elaboramos con el apoyo del Gobierno vasco desde Euskadi Lagunkoia, una guía para la acción de la soledad, que tenemos ahí pues, algunas claves para las diferentes fases de la soledad. Y como resumen, ¿no? Atender, ser conscientes de la importancia de todas estas soledades en plural, ¿no? Y de las
importancia que tiene con el contexto en el que se producen, ¿no? y ser capaces de, desde ahí, ir generando espacios, tiempos para la relación significativa, fomentar este tipo de relaciones, coordinarnos entre las intervenciones y animarnos a medir. Esto es, entiendo que es algo complejo, necesitamos medir bien, conocer, evaluar, no medir, evaluar. Necesitamos conocer bien qué sucede para mejorar en este emparejamiento de qué, para quién y en qué condiciones funciona. Porque sabemos que hay cosas que funcionan y sabemos que hay cosas que mejoran, pero si podemos aumentar de 0,5 a 1, haremos un cambio muy importante en las personas. Entonces, pues animar en esta línea, mirar a la amplitud de la intervención para poder poner en marcha intervenciones amplias y atender e ir atendiendo a estas cosas que ya detectáis. Estoy segura de que ya detectáis cuando trabajáis en este sentido, para saber qué es efectivo, cómo mejorar y cómo llegar a trabajar en esta línea. Y ya me callo, os animo a pensar fuera de la caja y muchas gracias por vuestro tiempo y atención. Es que ricasco, Sara. No te vayas, ¿vale? Vamos a abrir ahora un poco el momento de preguntas, ¿vale? Mientras, te voy a pedir un favor a los siguientes ponentes. Pedro, Edurne y Elvira, por favor, si podéis ir atrás, que os pongan el micro. Y ahora sí, os damos paso a que podáis hacer las preguntas que creáis, ¿vale? Tenemos tiempo, creo que es la primera vez, le voy a volver a dar las gracias a Sara, porque creo que es la primera vez que estamos en una conferencia y que vamos bien de tiempo, vamos clavados, perfectos. Así que, genial, aprovechad, que ha sido una maravilla la exposición que nos ha dado. Y yo creo que con todos los aspectos que hay que tener en cuenta y con todas las claves que ha presentado aquí hoy, se podría hacer un manual maravilloso para intervenir en zonas rurales y que creo que todos los que estamos aquí pagaríamos por tenerlo y por utilizarlo. Así que aprovechad, aunque luego va a estar también en la hora del café, ¿vale? Pero bueno, podéis aprovechar ahora a hacer esas preguntas, tenemos un micrófono, así que os animamos a ello. Preguntas o apreciaciones o lo que queráis. Parece que lo has dejado todo súper claro. Bueno, pues listo entonces. Si no hay ninguna pregunta, estupendo. Es que ricasco. Muy bien. Después de que Sara nos ha puesto un poco en situación, con un marco teórico y un poco en esos aspectos y en esos factores que atienden las investigaciones y la intervención que están haciendo desde Matía, queríamos pasar a un plano un poco más práctico, ¿vale? Entonces, vamos a presentar ahora 4 proyectos que vais a ver que nosotros los presentamos un poco como innovadores, entre comillas, pero que hay por lo menos 2 de ellos que llevan funcionando más de 20 años. Entonces, se nos han presentado muchas veces un poco esta cuestión, ¿no? Un poco de decir, joder, vamos a presentar proyectos que se llevan en sitios muy concretos, pero que es verdad que llevan funcionando mucho tiempo, que están teniendo un impacto muy positivo y que creemos que hay que difundir y que hay que conocer, sobre todo para ver si nos dan ideas para empezar a trabajar en otros sitios, ¿no? Y desde nuestro entorno. Vamos a hablar de despoblamiento, como ha dicho Sara, y cómo hay proyectos que precisamente lo que fomentan es que las personas se mantengan en su entorno y en su hábitat natural, pues en sus pueblos, en sus comunidades, en sus barrios. Vamos a hablar también de relaciones, de vínculos, como decía Iñaki también al principio. Ya no es solo las relaciones, o sea, centrarnos en la persona, en si le gusta la jardinería, sino a través de la excusa de la jardinería, cómo esa persona se relaciona con su voluntario, cómo se relaciona con su entorno, con su familia, ¿vale? Y qué vínculos establecen en esas relaciones. Porque yo me puedo relacionar con Joserra, que es mi presidente, que nos llevamos de maravilla, nos tomamos un café y nos podemos estar horas hablando, pero ¿qué vínculos se establece luego entre nosotros? Si yo tengo un problema, si tengo una situación un poco particular, si no, ¿qué vínculo? ¿Qué vínculo establece el voluntariado con las personas usuarias? ¿Qué vínculo establecen las asociaciones? ¿Qué vínculo establecemos con las instituciones también del entorno rural?
Entonces, en cuanto me den el OK, pues les damos la bienvenida. Sí, podéis ir subiendo, no os preocupéis, sí, vamos a ir aprovechando. Presentamos a Edurne Ibarrola y a Elvira Resano, que vienen de la Red de Mujeres del Medio Rural de Álava, que nos van a hablar de su programa Etxezain, que conoceréis los que sois aquí de la provincia, y Pedro Garrido, que es voluntario de Nagusilán, de Hilo de Plata, que nos va a contar un poco también cómo es el proyecto. Los proyectos, algo bueno que tienen estas jornadas y que hemos intentado trabajar, es que cada proyecto tiene un poco su perspectiva propia. Vamos a presentar proyectos fomentados por una institución en entornos rurales concretos. Vamos a presentar un proyecto fomentado desde una asociación también en comarcas o en pueblos muy concretos. Otro proyecto de otra asociación que es a nivel ya estatal más amplio, pero que trabaja relaciones más individuales. Y luego otro que ha surgido de un pueblo, de las propias personas mayores del pueblo, para el pueblo. ¿Vale? Entonces, tenemos como un puzzle muy variado y muy enriquecedor. Vamos a ver primero el vídeo de Hilo de Plata, ¿vale? Y luego Pedro hace su intervención. En Euskadi, más de 240.000 personas viven solas. De ellas, más del 41% son mayores de 65 años. Las personas voluntarias de Nagusilán atendemos tus llamadas para apoyarte. Si te encuentras solo o sola, llámanos. Aquí estamos para acompañarte. La Asociación de Voluntariado de Personas Mayores, Nagusilán, ha creado con el apoyo del Gobierno vasco el servicio de acompañamiento telefónico Hilo de Plata, que ofrece apoyo y compañía a las personas que se sienten solas. Es una voz amiga que me hace pasar un rato agradable. Sin duda hay llamadas que te cambian la vida. Llama al 900-713-771. Es gratuito y anónimo. Avanzando hacia un pacto. Muy bien. Si me permitís, me voy a sentar. Vamos allá. Hemos pasado del plano institucional al plano un poquito más formal y ahora vamos a empezar ya un poco con lo más práctico y lo más informal, ¿vale? Y luego acabaremos con un taller que ya veréis que esperemos que nos sirva a todas y a todos. Me vais a permitir también que ponga el teléfono móvil para que, ya que vamos muy bien de tiempo, no se nos vaya un poco de madre, porque los que trabajamos en el entorno asociativo y del voluntariado y de personas mayores y soledad, con Trini me ha pasado desde ayer, que nos ponemos a hablar de asociaciones, de voluntariado, de intervención, y se nos va, es que perdemos la noción del tiempo. Entonces, lo que os decía, Pedro está aquí para contaros un poco cómo surgió el Hilo de Plata, que es un servicio de acompañamiento telefónico, y un poco qué relaciones que se establecen, qué vínculos, qué necesidades, qué dificultades, ¿vale? Así que, Pedro. Sí. Bueno, mucho de lo que yo pueda comentaros os he expuesto, lo habéis visto también en el vídeo, y en la carpeta tenéis aquí un folletito que también completa la información. Ese folletito que dice, hay llamadas que te cambian la vida. Bueno, pues Hilo de Plata nació hace ya bastantes años y la idea era poder llegar a personas en soledad no deseada donde no llegaba el voluntariado presencial, y nació concretamente pues, referido en zonas rurales, zonas más apartadas que no podían ir los distintos servicios sociales o las personas de voluntariado. Los objetivos que se plantean en Hilo de Plata son, primero, llegar a esas personas mayores en soledad, en situaciones de soledad no deseada, acompañarles emocionalmente y fundamentalmente, y sobre todo ser capaces, a través de esas llamadas, de reintegrarlas un poco a la normalidad. Hemos visto que hay gente en situación de soledad no deseada que es debido a pérdidas, concretamente, a salud, a distintos factores que ya hemos visto. Entonces, el objetivo de atender desde Hilo de Plata es que esas personas ver cuál ha sido la causa, diagnosticarlas y tratar de darles una solución para que se integren en la comunidad, en la sociedad, que generen sus redes o bueno, que puedan participar. Eso es básicamente. A quien se acompaña ya os
os hemos dicho en distintos momentos en esta jornada, es a las personas mayores y con esa necesidad, y con ese problema de soledad. El quién realiza el acompañamiento, quién es el que atiende, el que hace las llamadas, pues es voluntarios, personal voluntaria, como todos los de Nagusilan, que cada uno cubre una serie de parcelas, unos acompañamiento en residencia, otro en acompañamiento en domicilios, y en este caso es acompañamiento mediante llamadas telefónicas. Entonces es siempre una persona voluntaria, y para acceder a... lo siguiente sería quién puede acceder a este servicio, a este recurso, a este instrumento que está ofreciendo Nagusilan. Que por otro lado hay experiencias de otro tipo. Podemos conocer el teléfono de la Esperanza, en Cáritas, en Cruz Roja, hay distintos servicios, pero yo voy a hablar de mi experiencia en este caso. Si conocemos a una persona que esté en esta situación que hemos descrito, la forma de acceder al servicio es o a través de la propia persona que se siente en esa situación y se ha enterado que hay un recurso de estas características, pues es llamar por teléfono a esos teléfonos que se ha documentado ya, 900-713-771. Pero también puede acceder a este servicio a través de otras personas que conozcamos, otras personas y otras entidades. Yo conozco a un vecino que no sale de casa, una vecina que no sale de casa, que tiene un problema, conozco el recurso y voy a ponerme en contacto con ese recurso para invitarle a que participe. Cuando la persona quiere que se le atienda mediante este programa, esta aplicación, llama al centro de coordinación, que en este caso está en Donosti, la persona responsable lo que hace es pues tratar de conocer un poco a la persona, ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus aficiones, de qué forma se le puede acompañar, su edad, su entorno, sus redes sociales, conoce un poco la situación y en vista de ese perfil que ya previamente se ha conocido, se asigna a uno de los voluntarios que pueda ser más compatible con esa persona. Entonces se busca un voluntario con características muy compatibles con esa persona que demanda el servicio. En mi caso, estoy atendiendo a dos personas, una persona de Euskadi, concretamente de Vitoria, y otra persona de la Comunidad de Madrid, que me las han derivado pues después de conocer sus situaciones y sus problemáticas. En mi caso son dos personas con problemas, además de salud, de soledad no deseada, son problemas con problemas de salud mental. Y entonces, mediante esas llamadas, que hay distintas formas de atenderlas, puede ser o días fijos y concretos de llamar. Yo te llamo a ti los miércoles a las 5 de la tarde. Yo por la tarde no estoy disponible y siempre voy a hacerlo por la mañana. En mi caso, con alguna persona de estas, al principio, pues llamaba, quería siempre estar hablando, que se le atendiera. Llamaba a la central a Donosti pues a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, claro, no se le podía atender, pero quedaban registradas las llamadas en esto. A esta persona a mí se me recomendó que cuando le atendiera, después pues pusiera la aplicación, luego os cuento cómo es la aplicación, no operativo, para que no me llamaran a las 3 de la mañana. Pero empiezas a hablar con la persona y empiezas a plantearle, bueno, pues empieza a conocerlo más, otra persona conoce más al voluntario y se llega a una relación en la que, en mi caso,
es, yo tengo el teléfono ahora operativo para que me llamen en cualquier momento. Saben, una persona le puedo llamar por la mañana y por la tarde, porque está en una pensión, está atendida a través de otra asociación, porque es una persona que no tiene red familiar, no tiene familia, y me puede llamar por la mañana o por la tarde, o le llamo yo, ¿eh? Y la otra persona, pues normalmente le tengo que llamar por la tarde, porque por sus problemas de medicación, pues por las mañanas se levanta tarde, esta persona no sale de casa, ¿eh? Y problemas, además de problemas de salud mental, problemas físicos. Entonces, llegas a un acuerdo de llamar. Yo tengo operativo, además de los días que les llamo, que no son días fijos, yo no tengo días fijos, pero ellos me pueden llamar en cualquier momento. Y de esa forma, pues, se habla de lo que ocurra en el momento, ¿eh? Hay veces que no tienen muchas ganas de trabajar y hay que sacarles los temas o las palabras con gancho, pero otros días pues vienen dicharacheros, están bien física y bueno, pues puedes hablar de cualquier cosa. En algunos casos, estoy contando mi experiencia, pues les pongo de alguna forma deberes para la semana siguiente, ¿eh? Esos deberes pues pueden ser, en función de sus aficiones, pues que me redacten algo, si no hay un tema fluido, que me planteen para el día siguiente pues las noticias, para hablar de alguna de las noticias que han estado en ese tiempo más actuales. Bueno, se genera una buena dinámica con las personas, ¿eh? Estas llamadas son gratuitas para las dos partes, ¿eh? Mediante una aplicación de Nagusilan. No es como el teléfono de la Esperanza o desde Cruz Roja, que tienes que ir a la sede para llamar desde allí, desde el teléfono, o si te tienen que llamar a ese teléfono. Yo, en mi teléfono particular, mediante esa aplicación, yo hago las llamadas gratuitas y la persona a mí me llama de forma gratuita. Los costes de esas llamadas los asume Nagusilan como asociación. Ventajas del hilo de plata, pues es que, bueno, pues que se puede llegar a cualquier lugar. Si lo comparamos con el voluntariado de acompañamientos, pues si no va el voluntario a acompañar, a sacar o a estar con la persona, pues no hay actividad. Aquí, y además tiene que ser en lugares concretos y establecidos. En hilo de plata yo puedo llamar, o me pueden llamar, las personas que tengo asignadas desde cualquier punto. Ya digo, tengo una persona de la Comunidad de Madrid, concretamente de Guadarrama, ¿eh? La persona de aquí. Y luego hay una fórmula, además de las llamadas. Bueno, el compromiso del voluntario es llamar a las personas al menos una vez a la semana y por un tiempo de, bueno, pues en algún caso, si están habladores, pues estás más de una hora hablando con ellos, pero todo el mundo igual no tiene ese tiempo. Con lo cual, hay que dejar claro que el compromiso es estar 15-20 minutos una vez a la semana, ¿eh? Si hay disponibilidad por ambas partes, pues puedes estirarte todo lo que sea. Ese es el compromiso. Pedro, ¿Sí? Perdona, quedan ya 2-3 minuticos. No sé si me permites que te haga una pregunta, sí, porque muchas veces cuando hablamos del hilo de plata, bueno, yo soy de Nagusilan, evidentemente, pero cuando contamos muchas veces el hilo de plata para que una persona se anime a llamar o sea voluntaria, la principal duda o esa cuestión que nos choca un poco es, y a través del teléfono, que no ves la cara, que estás hablando con una persona desconocida, ¿qué relaciones o qué vínculos has conseguido establecer tú con tus personas usuarias sin conocerlas de vista? Bueno, al de Vitoria sí, evidentemente, pero ¿cómo se establece ese vínculo con alguien a quien no conoces y que no le ves la cara?
Bueno, pues al no conocerlo, a todos nos pasa. Estás llamando en el trabajo tal a una persona y te haces con la voz, pero tú te imaginas la persona. Luego igual a veces esto dices, yo pensaba que era más joven, o yo pensaba que era mayor, o yo pensaba que era más alta o más baja. Primero te generas tu propia imagen de esa persona, ¿eh? Pero con el tiempo vas sacándole información y ya empiezas a conocer más, ¿eh? Pues la persona que atiendo de Guadarrama, pues yo me había hecho una idea, pero luego sale información, tuvo un ingreso en el psiquiátrico un tiempo tal y ya te comenta, pues es que para entrar allí por el tema de higiene me cortaron el pelo, porque tenía un pelo hasta no sé dónde. Bueno, ya has cambiado la imagen, ya pues sabes cómo hasta entonces vivía a nivel un poco descuidado, un poco tal, ¿eh? Y eso te sirve para que después va pasando el tiempo y ¿qué? Te irá creciendo el pelo, te lo tendrás que cortar otra vez, tal, pues no, pues ya, bueno, no me gusta tenerlo largo, pues bueno. Por esa información vas conociendo a las personas y vas aportando, porque al principio por ambas partes estás un poco que no sabes quién es. Yo tengo una fórmula mixta, que no es la que está contemplada como, no es la idea original de Nagusilán. Yo a la persona de aquí, pues después de estar varios meses hablando, pues le dije a ver si le apetecía que quedáramos a tomar un café. Bueno, pues ahora quedamos una vez. Ayer concretamente estuve con él. Al principio pues no tenía muchas ganas, pero ya, oye, pues sí, es que si no, no vamos a poder. Bueno, ya estuvimos tomando un café en la cafetería Atenea y bueno, pues te cuenta un poco, te enseña el teléfono que le han comprado a través de la asociación. Oye, pues a ver, si necesitas algo te ayudo. Bueno, pues a ese le pones cara y le acompañas a ese sitio. Pero eso sale un poco del diseño inicial de Hilo de Plata, que era atender a la gente a la que no se podía llegar de esto. Muy bien. Bueno, si me queda un minuto, pues es animar a la gente, si conocéis esto, a que participe, en la maratón que se hizo en Donosti de Hilo de Plata. Había dos objetivos fundamentales. Uno, captar voluntarios, personal voluntario, y otro, a su vez, mostrar a la gente ese recurso para que la gente que tenga esa necesidad pueda recurrir a él, ¿eh? Entonces, pues, o bien que os animéis, que alguien se anima a participar como voluntario en Hilo de Plata, o si conocéis gente que este servicio, este programa le puede venir bien, pues que le informéis o le animéis o llaméis a Hilo de Plata para que se ponga en contacto. Muy bien. Muchísimas gracias, Pedro, por contar un poco tu experiencia. Yo os podría contar también algún chascarrillo de Hilo de Plata que nos ha pasado, que me parece siempre súper curioso, y es que nos ha pasado con una mujer de aquí de Vitoria, que su voluntario es de Amurrio, que, bueno, no pueden verse pues porque las dos personas son muy mayores, pero a la tercera vez de hablar ya juntos ya le tenía preparado un regalo que me hizo llegar a mí a la oficina para que se lo llevase yo a Amurrio, a su casa. Entonces, para que os fijéis un poco, es lo que os decía de, a través del teléfono, que es impersonal, que no nos vemos, que tal y que cual, y los vínculos que se establecen son muy, muy fuertes. Muchísimas gracias, Pedro. Vamos a dar paso ahora al proyecto Echesain de la Red de Mujeres Rurales de Álava, a Edurne y a Elvira, que son monitoras coordinadoras del proyecto. También han traído sus folletos, ¿vale? No los hemos metido en las carpetas por cuestiones de tiempo, pero también tienen sus folletos para repartir, para difundir un poco pues, el proyecto y con su contacto sobre todo, por si surgen ideas o dudas o cuestiones, pues para que podáis contactar con ellas. Entonces, mientras nos vais contando un poquito el inicio, yo os voy preparando la presentación, ¿vale? Y os cedo el mando. Vale. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a Nagusilán por invitarnos a esta jornada. La jornada donde se va a hablar de la soledad no deseada, se va a hablar del cuidado. Entonces vamos a aprender los unos de los otros y los otros de los unos para poder tejer
redes y que nuestras personas del medio rural pues vivan más felices, si es posible. Vamos a hablaros del programa Etxezain. Antes de hablaros del programa, vamos a deciros quiénes somos y por qué estamos aquí. El programa Etxezain surge de la Red de Mujeres del Medio Rural de Álava. La Red de Mujeres es una organización que nace en el 1999 bajo la necesidad de promover y poner en relación a las asociaciones de mujeres de la provincia de Álava, creando una estructura que aglutina los intereses de las mujeres rurales alavesas. O sea, primero se forma la red y la red tenía como objetivo ver necesidades del medio rural y trabajarlas pues hasta donde podíamos. Estuvimos trabajando, por ejemplo, el tema del transporte en Álava. Bueno, yo voy a dar así pinceladas, o vamos a dar pinceladas, porque luego, si a alguien le interesa algo en concreto, desarrollamos ese punto en concreto. Estuvimos trabajando el tema del transporte, estuvimos trabajando el tema de los centros de día, hacíamos un encuentro anual y de esas reuniones que teníamos mensuales es donde nace Etxezain. Pero Etxezain nace de la Red de Mujeres. ¿Qué es el programa Etxezain? Es un proyecto fruto de un convenio de colaboración establecido entre el Instituto Foral de Bienestar Social y la Red. Nace en el año 2004 tras detectar una importante necesidad en los núcleos rurales de conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Este programa es una importante herramienta para el asentamiento poblacional. ¿Qué finalidad tiene Etxezain? Prestar un servicio de mediación gratuito entre las familias que precisan servicios de cuidados y atención a labores domésticas y mujeres del entorno rural dispuestas a trabajar en los cuidados y en el empleo doméstico, mediante una atención personalizada, directa y cercana. El servicio que damos a las personas demandantes del medio rural, a veces ese servicio se da con gente del mismo pueblo, pero desgraciadamente no hay mujeres para trabajar en el mismo pueblo donde se detecta la necesidad. Pues pueden ser pueblos cercanos o pueblos bastante alejados, No es que siempre el servicio se dé con gente del pueblo, no. ¿Qué finalidad tiene? ¿Qué pasa? Nuestros objetivos: contribuir al desarrollo rural, mejorando los servicios del entorno y cubriendo las necesidades de cuidado y atención a personas principalmente dependientes y la realización de labores domésticas. Este proyecto es un elemento de apoyo a los servicios sociales en el desarrollo de algunas de sus actividades. Otro objetivo: facilitar servicios que posibiliten la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de mujeres y hombres. Por el tipo de trabajo que desarrolla, sigue siendo una herramienta para lograr la conciliación, aunque cada vez más podemos enmarcarlo dentro de los recursos de cuidados de la población mayor, con algún tipo de dependencia. Otro objetivo: posibilitar la inserción sociolaboral de mujeres de Álava, con dificultades especiales de integración, facilitando su acceso al mercado laboral y proporcionando otras vías de inserción. Etxezain es una puerta de entrada al empleo y la formación que capacita a las mujeres para un buen desempeño de sus trabajos. Si quieres alguna cosita más. ¿Dónde está funcionando Etxezain? ¿En qué ámbito nos movemos? Estamos en la cuadrilla de Ayala, de Añana, de Gorbealdea, de Montaña y Lautada. Y estamos en un proceso de reactivar Rioja. En Rioja se estuvo un tiempo trabajando, por una serie de circunstancias se dejó y bueno, y estamos en ese proceso de empezar con Rioja de nuevo. Vale, yo a continuación os voy a comentar un poquito
cuáles son las acciones que llevamos a cabo, ¿no? Entonces, como programa, nuestra principal función como monitoras, coordinadoras es, en primer lugar, pues contamos con una base de datos, bueno, de trabajadoras, no una bolsa de trabajo, a la cual se van incorporando mujeres que pertenecen, pues cada una en su cuadrilla, y estas mujeres están interesadas en trabajar, por supuesto, a través del programa HSAI, ¿no? Entonces, y por otro lado están los hogares o las familias demandantes, las familias que vienen a informarse sobre el programa HSAI y a buscar a través del programa pues una persona que les ayude o que les facilite el servicio de alguien que cuide de las personas mayores que tienen o de realizarles trabajos o labores domésticas, ¿no? Entonces, nosotras como monitoras, mediadoras, coordinadoras del programa, cada una en nuestra zona. En el caso de Edurne tiene Ayala, Añana y Gorbea Aldea, y yo estoy como monitora, coordinadora, mediadora en la zona de montaña y llana de Alavesa. Lo que hacemos es, pues cuando llega una mujer a nuestro programa, hacemos una entrevista personal en la que pues le preguntamos acerca un poco para ver el perfil, ¿no? Pues que recogemos datos de capacitación en cuanto a qué idioma, bueno, pues el dominio del idioma, qué formación tiene, su procedencia, qué experiencia tiene, ¿no? Qué experiencia tiene tanto en el campo de los cuidados como en el campo de realización de las tareas domésticas, ¿no? Hay mujeres que nos vienen ya con una experiencia previa de haber cuidado a personas mayores, personas dependientes en domicilios. Hay otras personas que vienen únicamente con la experiencia de haber realizado trabajos domésticos, de limpieza en hogares, sin haber trabajado en el campo de los cuidados. Entonces, bueno, pues nosotras les informamos que la posibilidad de trabajo a través de HSAI en ambos campos, ¿no? Puede darse la casuística de que haya familias que necesiten una persona que cuide a una persona mayor y a la vez realice labores domésticas, o en otros casos en los que son, por ejemplo, una pareja joven que quiere a alguien que le haga trabajos domésticos, ¿no? O incluso también en el campo de los menores, ¿no? Hay familias que igual necesitan una cuidadora para los menores, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que nosotras hacemos es ver el perfil de esa trabajadora y en base al perfil de la trabajadora pues vemos también, en la medida en que nos llegan demandas de las familias, cuál es la persona más adecuada para satisfacer esa demanda, ¿no? Cuál es la persona más adecuada para cuidar a esa persona mayor, a ese familiar, o la persona más adecuada para realizar esas labores domésticas en el domicilio que nos ha solicitado la familia, ¿no? Entonces, pues ahí es nuestro trabajo principal, ¿no? Luego también dentro de nuestro trabajo, uno de nuestros ejes principales es el estar en contacto con entidades como la ANVIDE, las técnicas de empleo de las cuadrillas, el Departamento de Empleo de Diputación, del Instituto Foral, porque a través de las trabajadoras sociales pues a veces nos derivan mujeres que son mujeres potenciales trabajadoras del programa de HSAI. Y también incluso pues a través de personas, otras trabajadoras, otras personas. Entonces nosotras nos conectamos con todas esas entidades, ¿no? Y con iniciativas privadas. En el campo de poder visibilizar también la necesidad que tienen estas mujeres de formaciones específicas, ¿no? Y que lo que buscamos también es que cada vez más las mujeres que trabajan a través del programa tengan una formación adecuada al campo de los cuidados o incluso en el campo de la limpieza simplemente, ¿no? Y de esa forma también nuestras mujeres van a tener una formación que les va a ayudar a mantenerse en los puestos de trabajo o si solo se dedicaban a trabajos de limpieza y han podido realizar el curso de atención sociosanitaria, pues que puedan acceder a trabajar en el campo de los cuidados, ¿no? Bien sea en el domicilio o en el caso de las que hacen el certificado de profesionalidad de atención en instituciones, pues que puedan trabajar en residencia también, ¿no? Vemos un poquito, hemos traído un cuadro un poco general, ¿no? De a lo largo de estos, no hemos hecho de los 20 años que llevamos en funcionamiento desde el año 2020, pero sí que hemos visto un poco la evolución desde el 2018 al 2023, las de este año estamos en ellas, ¿no? Un poco viendo, nuestro eje es ver cuáles son la evolución de las demandas realizadas, cuántas mujeres empleadas y cuántas intermediaciones, ¿no? Entonces, podemos ver que en el caso de la cuadrilla de Ayala es donde el mayor volumen hay, ¿no? En cuanto a, en estos del 18 al 23,
pues cuántas demandas vamos recibiendo. Las demandas en muchas ocasiones se convierten en intermediaciones realizadas, ¿no? En este caso en Ayala se va produciendo eso desde el 2018, que son 18, 19, 20, 21, en estos 6 años ha habido 323 demandas y han sido realizadas intervenciones y se ha dado, pues han sido mujeres, 271 mujeres las que han trabajado. ¿Por qué son menos mujeres? Porque a veces una misma trabajadora cubre dos demandas, ¿no? Pues igual trabaja en una casa unas horas y en otra. En Añana, pues el número de demandas en estos años, pues sí que vemos en general que en todas las cuadrillas ha ido incrementándose, ¿no? 86, y ahí ha habido 59 mujeres empleadas y al final 72 realizadas porque a veces hay demandas de información, ¿no? Hay demandas que hacen las familias pero que no se materializan en una intermediación. ¿Por qué? Pues porque igual la familia también estaba informándose sobre el servicio de ayuda a domicilio, sobre servicios residenciales. Entonces igual luego no requiere la trabajadora nuestra, ¿no? Pero se ha informado. En la cuadrilla Gorbea Aldea, pues ahí vemos que tanto demandas como intermediaciones han coincidido y 77 mujeres trabajadoras. En la cuadrilla Lautada pasa también un poquito como pasa en el tema de Añana, ¿no? Que puede haber más demandas en cuanto a demandas también de información y demás, y luego la materialización de intermediación realizadas son 264. En Montaña Alavesa llevamos el año pasado y poniéndolo en marcha. Y bueno, pues las demandas son poquitas, hay que decirlo, también son poquitas, pero bueno, ya en el año pasado, incluso en podemos decir, aunque no está incorporado, pues hubo una demanda el año pasado dentro de las 5, alguna demanda más recibida que se condujo con una intermediación, ¿no? Y en Rioja Alavesa, en los 5 años que estuvo funcionando, entre el 17 y el 21, pues se produjeron 33 demandas, 16 trabajadoras y las intermediaciones realizadas al final fueron 19, ¿no? Entonces, en este momento nuestro deseo es poner de nuevo en activo esa cuadrilla, ¿no? Para poder satisfacer las demandas que nos lleguen de la zona, ¿no? Luego, bueno, pues a nivel la valoración que podemos hacer de nuestro servicio, ¿no? Podemos decir pues que para nosotros un punto fuerte del programa, bueno, y del trabajo que realizamos es nuestra ilusión y nuestra mayor preocupación porque la calidad, para dar una calidad de un servicio, ¿no? En cuanto a la información que damos, en cuanto a que es una atención cercana, que las familias nos llaman por teléfono y luego les decimos, oye, mira, si quieres más información, nos juntamos presencialmente, te informo de todos los detalles del programa, de cómo es el proceso y demás, y de esa forma la atención es personal y cercana, tanto con las familias como con las trabajadoras, ¿no? Que nos pueden llamar, oye, mira que me ha dicho una compañera que a través del programa tal, pues quedamos con ella, podemos tomar un café, conocernos, explicarle el programa, saber su currículum y sus experiencias, formación y tal. Y de esa forma, cuando la familia nos demanda una trabajadora, tenemos por un lado muy claro el perfil de la familia, es decir, lo que la familia necesita y qué perfil de trabajadora es la más adecuada para cubrir esa demanda, ¿no? Dependiendo cómo sea esa persona mayor o qué necesidades de cuidado tenga, o a veces de acompañamiento o de simplemente limpiar la casa, qué persona o qué candidata nos parece más la más adecuada para trabajar en esa familia, ¿no? Por supuesto, cada intermediación, luego hay un seguimiento y por nuestra parte, de cómo va el trabajo, cómo va esa relación entre familia y trabajadora, cómo se encuentra la trabajadora en relación a su trabajo y en relación a la vinculación con la familia, y la familia, pues su nivel de satisfacción en relación a esa trabajadora que tiene, ¿no? Y también asesoramos tanto a la familia como a la trabajadora en cuanto a todo lo que tiene que ver con el proceso de, oye, te presentamos esta trabajadora, pero ahora tu responsabilidad es darla de alta en Seguridad Social, hacerle un contrato, pues tenemos en base a un salario mínimo interprofesional y a unas tablas que nosotras como programa tenemos, pues que tenga un salario digno, unas condiciones dignas, que se clarifique qué horario tiene trabajo y qué funciones va a realizar, ¿no? Elvira, un minutito, ¿vale?
¿Quieres contarnos, Edurne, logros? Sigue. Venga, ánimo, pues. Sí. Sigo, venga. Vale, pues entonces, ¿qué logros estamos teniendo a través del programa? Bueno, pues por un lado, tenemos muy claro que lo que conseguimos es que las personas mayores y dependientes generalmente se queden a vivir en sus casas, en sus pueblos, en sus entornos y que tengan una atención de calidad y que pues vivan mejor, ¿no? Por otro lado, sensibilizar a las personas y a la población en general en que todos tenemos que estar implicados e implicadas en los cuidados, ¿no? Y en la necesidad de que las relaciones laborales y personales que se establezcan entre cuidadoras y familias tienen que ser de calidad. Visibilizar también el trabajo de esas mujeres y también a apoyarlas para que se formen y para que puedan tener cada vez más mayores conocimientos, ¿no? Y también, principalmente, como un sector de mujeres más demandadas es las internas, porque esas mujeres también tengan formación y trabajen en condiciones dignas, ¿no? Por otro lado, por supuesto, todas las mujeres que participan en el programa HSAIN las apoyamos y las ayudamos también en su proceso de empoderamiento como mujeres para que puedan conciliar bien su vida personal, laboral, su formación y vivir dignamente también, ¿no? Y bueno, pues el programa en las zonas que lleva ya años establecido, pues es un referente también en cuanto a un servicio más de cuidados. Y bueno, pues al final siempre estamos en coordinación con todos los agentes sociales de la zona, las trabajadoras sociales, ayuntamientos, incluso las técnicas de formación, las técnicas de empleo, bueno, todas las organizaciones, todas las instituciones y organizaciones formales o informales que existen en nuestro entorno, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades? También hay que hablar de ellas. Vale, venga, Tita. A ver, dificultades con las que nos podemos encontrar. Ahora, cuando empezó el programa HSAIN, que empezó en el 2004, no se exigía el certificado de profesionalidad. Es ahora con una dificultad que bueno, ahora no, llevamos ya unos años, es una dificultad con la que nos encontramos. ¿Qué pasa con el certificado de profesionalidad? Quien tenga el certificado de profesionalidad tiene una formación y además un título. Y si no tienes ese título, no puedes acceder a la subvención que te dan por tener en casa una persona con un grado de dependencia 1, 2 o 3. Si vas a tener un cuidador, una cuidadora para esa persona, tiene que tener certificado de profesionalidad o el equivalente, el título de auxiliar de enfermería. Esa es una dificultad con la que nos encontramos quizás de las más importantes en este momento, pero que la vamos subsanando poco a poco, porque de esas mujeres que no tienen certificado, curiosamente igual han trabajado 20 años dadas de alta en la Seguridad Social cuidando a personas mayores, pero no tienen certificado. Entonces nosotros les ayudamos a rellenar una serie de papeles, lo llevamos al Gobierno vasco y les conseguimos el certificado de profesionalidad. De esas tenemos un montón de ellas. Y bueno, después más dificultades. El medio rural en Álava es un medio rural pues muy amplio. No es igual trabajar en un Llodio, en un Amurrio, que trabajar en no voy a poner un ejemplo, en cualquier pueblo de por ahí. Entonces, el problema está, pues la distancia. Si hablamos de interna, es mucho más fácil trabajar en un pueblo grande que en un pueblo pequeño. Y si hablamos de externa, tiene que ser alguien que tenga carnet y coche. También, yo estoy desde el 2004, desde que empezó HSAIN, y también os tengo que decir que no sé si es milagro o qué, atendemos todas las demandas. Hay veces que decimos, imposible, pues las atendemos. No sabemos ni cómo. Y bueno, creo que el programa en sí tiene algo muy importante que es la gratificación personal de la labor que hacemos. Pero claro, no disponemos de tiempo porque ya me parece que nos hemos pasado. Sí, pero bueno, son muchísimos casos que se os podrían contar que dices, ¡jo, qué bien! O sea, la gratificación personal es enorme. Y luego, la relación familia con trabajadora es muy buena, porque eso sí que nosotros constantemente hablamos con la trabajadora y la familia. Y es una forma de asentamiento de población en el medio rural, porque si a los mayores los dejamos y a los niños los podemos cuidar y nuestras casas están atendidas por mujeres, es una forma de asentamiento en el medio rural. Muy bien, muchísimas gracias a las dos. Yo sí que quería aprovechar a preguntaros
Sara ha hablado de despoblamiento, vosotras precisamente incidís ahí un montón. Si no he sumado mal así a ojo, eran más de 700 mediaciones. ¿Qué perfil de familias os encontráis que demandan un poco vuestros servicios? ¿Os encontráis muchas personas en situación de viudedad o de aislamiento? ¿Hay un poco de todo? Porque eso es interesante. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Hay familias que igual está pues una persona sola, una persona mayor, hombre o mujer. Hay familias que es el matrimonio. Yo tengo igual pues un matrimonio de 89, 91 años que recurren al servicio de Echesain, pues por igual el tema de ayuda a domicilio no es suficiente, entonces recurren al tema de Echesain porque uno de los dos empeora y quieren seguir estando en casa junticos, ¿no? Entonces recurren a contratar una trabajadora de Echesain para que les apoye en el trabajo de cuidados de la otra persona y en el trabajo el mantenimiento de la casa, ¿no? Hay otras personas, yo ahora últimamente tengo muchas demandas de parejas jóvenes que viven en pueblos, pues en mi zona de Llanada. Oye, que me entero de vuestro servicio, que necesitamos o queremos una persona que venga un día a la semana, 3 horas a limpiar la casa. Y esa es la demanda, ¿no? Entonces, pues bueno, la variedad en algún caso hemos tenido incluso de alguna residencia, una familia que tiene su familiar en residencia, pues en el horario de salir a pasear, pues no puedo ir todos los días, y esa persona, esa familia, pues lo que ha hecho es solicitar entonces, pues bueno, variedad. Depende de la demanda. Nosotras buscamos siempre la persona que mejor vaya a encajar y que mejor vaya a cuidar a quien haga falta o lo que haga falta. Y que la acabáis encontrando al final. Sí. La hagamos encontrando. Eso es realidad. Sí, el otro día que estábamos preparando un poco las jornadas y así nos reuníamos y me comentabais un caso en concreto, ¿no? De la zona del audio y así, de dos hermanos que salían alta hospitalaria, que volvían, bueno, en la colaboración con Osakidecha, ¿no? Muchas veces también, que hay personas por aquí. Sí, nos llaman los trabajadores sociales de Galdácano, Cruces y Hospital de Santiago. Nos han llamado varias veces para decir, mira, tenemos aquí un paciente, le vamos a dar el alta, en este momento no hay nadie de la familia que le pueda atender, necesitamos una interna. Es que ahí se suman varios factores, ya no solo la situación, ¿no?, de la familia, que un poco pues lo que comentaba Sara, sino que además se suma pues eso, una alta hospitalaria que todos sabemos cómo llegamos a casa después de estar unos días en el hospital. Sí, que además es un servicio completamente complementario a la ayuda a domicilio, a los centros de día. Es decir, hay familias que tienen ayuda a domicilio y luego tienen una trabajadora de Echesain, o que la persona va al centro de día unas horas y luego necesitan a alguien o que duerma con esa persona o que estés unas horitas. Entonces, pues bueno, y por parte de las trabajadoras, pues las mujeres que trabajan a través de Echesain lo agradecen muchísimo, ¿no? Porque tienen una oportunidad de también trabajar en su entorno o en el pueblo que viven o en un pueblo más cercano, y es una salida laboral para ella, ¿no? Y el perfil también generalmente es de mujeres extranjeras. Entonces, pues bueno, tienen otras dificultades añadidas, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. Multifactorial, ¿no? Que decimos. Pues muy bien, muchísimas gracias a las tres por contar vuestras experiencias, porque hay, ya veis, técnicos, voluntarios, pero al final siempre de lo que hablamos son de relaciones y desde la perspectiva personal, individual de cada uno, que al final pues bueno, es un poquito lo que llena, y cuando nos perdemos en los datos y en el día a día muchas veces se nos olvida que hablamos de emociones, de sentimientos, de vínculos y de personas. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a las tres. Sí, si tenéis alguna pregunta, vamos perfectamente de tiempo. Tenemos ahora casi media hora para disfrutar de un café, ¿vale? Si queréis aprovechar a hacer alguna pregunta es el momento, y si no, incluso aprovechar la hora de café, ¿vale? Egunon. Bueno, nosotros, eskerrik asko por la información en primer lugar, pero sí que estamos aquí 3 compañeras que somos de Nagusilán, de Legazpi, y tal vez igual no estamos viviendo lo que nos estáis contando. Entonces queríamos por lo menos saber, conocer, por un lado, ¿vuestro trabajo como Echesain es paralelo al servicio de ayuda a domicilio que tiene, por ejemplo, desde los ayuntamientos? Son paralelos. Pero es solo para Álava. Sí, ¿no? Claro, es que el servicio Echesain es solo para Álava.
Sí, por eso digo, Eso para- no es, sí, es por sí, nos hacernos nosotros un nos poco complementamos. la situación. Sí, pues porque hay familias que igual tienen desde los servicios sociales 3 horas, 3 días a la semana, pero les resulta poco. Entonces lo complementan con Etxezain. Vale, Sí, sí, vale. sí. Y luego un poco también conocer la financiación, ¿no? Tanto para vosotros o para las familias solicitantes o parejas o lo que sea. El programa Etxezain es un convenio que tiene la Red de Mujeres del Medio Rural de Álava con el Instituto Foral de Bienestar Social. Entonces, nosotras somos trabajadoras del programa y para las familias y para las trabajadoras es un servicio totalmente gratuito. Es decir, que nuestro trabajo es apoyar, asesorar y mediar en la realización de esa intermediación. O sea, que ¿no? para la familia es gratuito. Sí, totalmente. Y Bueno, me imagino que las trabajadoras, también, las personas también. que no, pero las personas que están trabajando se supone que son trabajadoras que están dadas de alta, etcétera, etcétera. Sí. Condición imprescindible Eso darle sí. de alta desde el primer momento. Claro, la familia es la que hace la contratación a través del sistema de empleadas del hogar. Entonces las contrata como asistentes personales, empleadas del hogar, dependiendo de las funciones que vayan a hacer. Y es la familia la que hace la contratación. Ah, de la esa familia es la que hace el contrato. La familia contrata a la Entonces, la trabajadora. familia de alguna Eso forma es. tiene que asumir, vamos a decir, el gasto de Claro, esa persona el gasto, trabajadora. Claro, Eso es una a eso me refería, trabajadora. a eso me Claro, refería. claro. Es una trabajadora, eso es. Y luego la financiación de Etxezain, te he entendido que es a través de... Un convenio de colaboración entre el Instituto Foral de Bienestar Social, Diputación Foral de Álava y la Red de Mujeres del Medio Rural, que es la asociación pues, que tiene el convenio. Es que nosotros, por ejemplo, claro, pues esa figura, eso es de Álava solo, ¿no? Porque nosotros no conocemos esa figura, entonces por eso. La idea, Asun, de estas jornadas que estamos Claro. aquí hoy es conocer Es aprender, por eso servicios. digo que por eso la curiosidad y las Claro. preguntas, digo, Luego más nos que va a nada. hablar Trini de una experiencia en Asturias, entonces, oye, pues igual podéis ir luego a donde el diputado en Guipúzcoa y decirle, pues mira estos proyectos tan chulos, Por eso digo. igual podemos poner algo en marcha, ¿qué te Por parece? eso digo. Vale, es que ricasco, ¿eh? Nada, zuei. Muy bien. Mira. África. Hola, gracias. A ver, yo quería saber si vosotros también, lo que es las nóminas y demás, ¿es la familia la que se tiene que encargar? ¿O Etxezain, la familia, vosotros ahí no? Sí. Ahí la familia pues tiene un servicio, le decimos, a ver, igual nos dice, claro, ¿y dónde le doy? Pues una asesoría, tenemos además asesorías de referencia cada una en nuestra zona un poquito que trabajan específicamente el sistema de empleadas del hogar. Y pues le decimos, sí, pues mira, la asesoría te tiene que hacer el alta, un contrato, una nómina que además... O sea, que no se ven ahora dónde voy, sino que vosotros Claro, les, sí, dice, a les ver, ¿cómo hacemos facilitáis, esto? aquí es donde Claro, os van a... claro, Vale, eso vale. es. Muy bien, Si tienen alguna asesoría o alguien, un profesional de referencia, adelante, que no, pues mira, conocemos que en Vitoria hay una asesoría tal, además con nombre, que trabaja, además, yo por ejemplo a una asesora que trabaja aquí en Vitoria, la conozco personalmente, y digo, oye, mira, va a ir derivado a una familia pues que ha hecho una intermediación y que pues le va a hacer el contrato, el alta, la nómina y toda la trabajadora. La función de Etxezain es muy concreta. Es poner en contacto a la familia con la trabajadora y luego hacer un seguimiento si eso va. Y claro, condición imprescindible que le den de alta desde el primer momento que va a trabajar. Pero luego es la familia, entre comillas, la empresa. Eso. Vale. Hola, buenos días. Hola. Una preguntita muy sencilla. ¿Hay algún requisito para las familias que soliciten este servicio, como por ejemplo que estén empadronadas en el medio rural, o también sirve para segundas viviendas, etcétera? Es un proyecto para medio rural y lo que no entra es Vitoria. Lo demás, todos los pueblos de Álava. Me refiero a las familias tienen que estar empadronadas en el medio rural, no se atienden periodos vacacionales. Nos pasa, sobre todo en la zona de Añana. Son personas que viven en Vitoria, que tienen mucho arraigo con el medio rural y igual van de mayo a octubre. Y de hecho las atendemos porque están allí, o sea, están viviendo. Sí. O sea, que no hay un requisito en principio de un empadronamiento. A ver, sí, sí, pero... pues porque la persona que va
es que igual está empadronada en aquel pueblo. Lo que pasa es que el invierno viene a Vitoria porque le es más fácil la vida aquí, pero sí. Claro. Gracias, muchas gracias. Tienen que ser personas empadronadas en Álava, excepto Vitoria. Muy bien, pues nada, vamos a disfrutar del café, que nos enfríe y volvemos en 25 minutos 23. A y media volvemos. Muy bien, pues espero que hayáis disfrutado del café, que os haya dado energías, porque vamos a pasar ya a la última parte de las exposiciones, ¿vale? Vamos a presentar 2 proyectos. Está conmigo Joaquín Carames, voluntario en Nagusilán, pero hoy viene representando al Consejo de Mayores de Amurrio, donde participan activamente. Hay un grupo motor de unas 10 personas más o menos y os va a contar un poco una iniciativa que desarrollaron allá por junio para finalizar un poco el curso escolar. Os va a contar un poco el objetivo que tenía la iniciativa. Y luego está Trinidad Suárez, que nos alegramos de que esté aquí porque viene desde un poquito lejos. Ha sido un poquito un viaje un poquito, bueno, no ha sido el más cómodo, vamos a dejarlo ahí. Viene desde Asturias, concretamente desde Taramundi, donde están, mira, ya te conoce, donde se lleva desarrollando un proyecto, también 20 años ya. Lo que os decía de los proyectos innovadores, que igual no son tan innovadores porque llevan ya muchísimo tiempo funcionando. Entonces nos va a contar un poco también, desde la perspectiva un poco más institucional, por decirlo de algún modo, ella que es técnica, nos va a contar un poco, pues bueno, cómo desde las instituciones también se pueden promover proyectos de cuidados que atienden a la soledad en entornos rurales. ¿Vale? Vamos a empezar. Vale, está congelado. Ahí estamos. Así que nada, Joaquín, te cedo la palabra y nos cuentas un poco la obra de teatro. Primero vas a poner el vídeo. Buenos días. Rico el café, ¿verdad? Pues estupendo. Puedes ir hablando, que el vídeo lo pondré después, porque va a estar sin sonido. Mientras Joaquín va a ir explicando un poco cómo surgió la obra de teatro y cómo funcionó, vais a ver un... ¿No? ¿Se me oye? ¿Sí? A ver si se oye. Ah, vale. Sí, ¿Y a Joaquín también? Vale. Bueno, esto, yo pertenezco al Consejo de Personas Mayores del Ayuntamiento, pero también pertenezco a Nagusilán. Creo que fue un acierto el juntarnos 4, 5 o 6 amigos y los justo jubilarnos, nos presentamos al Consejo y eso derivó después en Nagusilán, donde estoy súper a gusto y súper contento. Vamos a hablar sobre el teatro. Para mí, el teatro es el lugar de los sueños. El Consejo de Mayores puso en escena la obra de teatro Silic y Silic, que es la soledad, ¿no? Entonces, el día 13 de junio, para despedir el año lectivo. Con el Consejo de Personas Mayores actuaron también unos colaboradores necesarios y voluntarios, que fue un coro de mujeres, pues es una obra musical y hablada también, o sea, tiene las 2 vertientes. Y un grupo de colaboradores voluntarios, que fue un coro de mujeres, un coro de hombres y un grupo de baile, que era mixto. Y bueno, pues en total participamos en la obra unas 60 personas. La idea surgió, pues ¿cómo surgió? Pues surgió de dentro del Consejo. Pues sencillamente un miembro del Consejo bastante afín al teatro, porque suele estar en una compañía de teatro, pues hablando conmigo, por ejemplo, que a mí me encanta el teatro, me chifla, la verdad. Y cada uno más, pues bueno, pues nos propuso la idea de hacer una obra de teatro. Y yo dije, por mí encantado. Sin embargo, la mayoría de los del Consejo, pues, una obra de teatro, tío, pero que ¿estamos locos o qué? ¿Dónde vamos con una obra de teatro? Cielo santo, si no somos profesionales, si no hemos actuado nunca. Bueno, yo tengo que decir que yo sí que había actuado, no cara al público, sino en el colegio. Claro, pero allí era muy diferente porque era el colegio salesiano de Zuazo de Cuartango. Y claro, ahí éramos todos hombres, entonces las obras había que adaptarlas a hombres solos. Entonces era completamente diferente a cuando se ve normalmente, ¿no? Bueno, pues siguiendo un poco el hilo, en
entre ese señor o ese compañero y yo y alguno más, pues decidimos que sí, que había que llevar adelante. Y bueno, pues aquí había sus pros y sus contras, pero al final ganamos y colaboraron todos los que quisieron. Había personas que no les gusta el teatro y entonces pues no participaron, pero bueno. De poner en escena, se hizo cargo de poner la obra en escena. Tuvimos la suerte de tener en la Kulturixea de Amurrio, hay un profesor de teatro y nos hizo de director. Entonces, con él los problemas ya fueron muchísimo menos, ¿no? Tanto los ensayos como pues, después las actuaciones. Se repartió la obra en unos papelitos y tal. A mí me encargaron de hacer de Soledad. Veréis a un señor con un bombín, pues ese soy yo. y bueno, además, después intercalábamos algo de hablar con los coros. Los coros, por cierto, muy... Oye, estas suyas son malísimas, ¿eh? Se mueven todas. Veíamos la necesidad nosotros, en el Consejo, de... ¿Cómo decirlo? De, no sé, de lanzar, de convencer a los que no creían que la soledad es muy dañina. Entonces, la soledad no deseada se hizo lema entre nosotros y así surgió la obra. Tengo que decir que los diálogos también son del hombre... Me entiendo por la pierna, pues estoy nervioso, ¿eh? Tranquilo, bueno, que ya ves que estamos en familia aquí. Sí, pero impone. Y nada, pues eso, hicimos el primer ensayo. Bueno, pareció que era un poco raro, nos veíamos un poco raros, pero bueno, yo creo que le dimos un poco vida. Y a los que amamos el teatro, pues le dimos más empuje, ¿no? Y bueno, ¿por qué nos metimos en este berenjenal? Podéis pensar, ¿no? Y yo digo, pues porque queríamos muy interesante, que el pueblo de Amurrio, la sociedad nuestra, conociese lo que es en verdad la soledad no deseada. Porque lo demuestra bastante bien. Es una pena que no se vea completa la obra. Ya. Pero hay, era una hora de vídeo, claro. Hay diálogos... Sí. Necesario, ¿no? Que el pueblo supiera lo que estamos tratando en Nagusilán y en el Consejo. Porque yo pienso que el teatro es algo más que salir a recitar en público, sin más, ¿no? Yo podía recitar aquí unos versos y estupendamente, pero bueno, el teatro yo creo que es algo más. Es también un lugar de reflexión, es un lugar de entretenimiento. Tiene la gran función para mí de socializar las relaciones humanas. Porque allí se han tratado, se tratan y se tratarán, me imagino, me imagino que se tratarán temas políticos. Temas políticos es un poco difícil, ¿eh? Temas humanos y temas sociales, que es lo importante. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y antes de terminar, bueno, yo creo que no queda mucho más que decir. ¿Ha visto el vídeo? Es una idea, simplemente es una pequeña idea. Ya hemos repartido para este año que viene también ya una obra, ¿eh? O sea, ahora yo creo que lo vamos a hacer así. Fijaros que estamos hablando de una obra de teatro realizada por actores y actrices mayores del pueblo, aficionados, incluso no tienen por qué ser aficionados al teatro. ¿Cómo os habéis coordinado dentro de que sois...? Porque yo aquí os conozco perfectamente y sé la agenda que tenéis, que es imposible encontrar un hueco con estas personas para hacer una actividad, una reunión, una forma... Bueno, o sea, es imposible porque todos los días tienen algo. ¿Cómo habéis conseguido coordinaros para los ensayos, para preparar un poco todo, la ropa? ¿Cómo habéis hecho un poco eso? Bueno, antes de nada, ayer, por ejemplo, varios de nosotros teníamos 3 reuniones a las 10 de la mañana. Las 3, ¿eh? Más que yo. O sea que bien, de maravilla. Pues ahí nos tenemos que dividir y cada uno después contar, cuando nos reunimos, qué hemos hablado en cada una, ¿no?
Bueno, pero aparte de eso, me preguntabas... Para los ensayos y eso, ¿cómo...? Pues y por eso he dicho antes que tuvimos, o tenemos, porque también se ha hecho cargo ya de esta segunda obra, contar con ese profesor de teatro que da clases en la Culturística de Amurrio y que nos conoce ya perfectamente a todos. Ya casi nos distingue hasta por el nombre. O sea que bien vamos con él. Al final de la obra es muy bonita, es muy emotiva, porque salimos todos a decir una frase sobre la soledad, ¿no? Y después termina el pueblo entero cantando, toda la gente que está en el público, nosotros cantando una canción en euskera preciosa, que no os la voy a decir cuál es. Pero me imagino que la suponéis. Bueno, se habló hace poco con Gorka Hurtaran, con el diputado foral, para ver si traían la obra, hacerla en Vitoria. Entonces, pues bueno, no os vamos a hacer spoilers, no. Por si en algún momento se trae y podéis venir a verla. Yo no quiero saber nada. No, porque después me van a echar a mí la culpa. Fijaros que llenaron el teatro de Amurrio, que son 300 butacas, que tú piensas, yo le propongo a mi pareja o a mis padres, oye, Trini, ¿te apetece ir a ver una...? Bueno, Trini me va a decir que sí, evidentemente. Pues mira, oye. Si tuviéramos el vídeo entero, pues con todo. Pero fijaros, ¿cómo le decís a alguien, oye, vamos a ver, ¿por qué no nos vamos a ver una obra de teatro de personas mayores del pueblo y que habla sobre la soledad? De más de 65 años. Fijaros, y que se llene un teatro de 300 butacas. Porque algo que ya lo comentaba Sara antes, es un poco el tabú y el estigma, ¿no?, que tiene la soledad todavía dentro de nuestra sociedad. Que 60 personas mayores de un pueblo hagan una obra de teatro, ya no hablen, o demos una charla, o hagamos un taller, no, que hagan una obra de teatro, de un espectáculo. Sí. ¿No? Fue algo fenomenal. Incluso los detractores, entre comillas, pues están alucinando, y nosotros también. Yo joder, no pensaba que después de 74 años que tengo ya, pudiera salir a unas tablas a decir pues unos versos sin más. Y bueno, me resultó muy, muy gratificante, y más, sobre todo, hablar de la soledad, que me emociono, que se sepa qué es la soledad no deseada, porque, bueno, Nagusilán lo tiene bien claro. Vamos a hacer el tercer certamen literario de relato corto, que, bueno, yo tuve la suerte de participar en el primero, en el segundo, y espero participar en el tercero, no como escribiente, sino, bueno, como jurado. Entonces, he leído bastantes relatos, muchos, sobre lo que escribe la gente, y eso al final te llega, ¿no? Te emociona, a mí me emociona. Otra cosita, Joaquín, que quería preguntarte, y que hablaba también un poco Sara en su exposición, es sobre la retirada, ¿no? La soledad, cómo nos genera ese retiro de la vida social, un poco de las tareas, y que al final, 60 personas mayores de Amurrio. Tú ya nos has dicho que el lunes habéis tenido 3 reuniones, ayer tuvisteis 3 reuniones. Me imagino que el resto de personas que participaron como actores y actrices también tendrían una agenda muy apretada, y otro de los objetivos del teatro, me comentabais el otro día, era cómo difundir la labor y las actividades que organiza el Consejo de Personas Mayores. Claro, ¿qué más hacéis? Porque hacéis un montón de cosas. Sí, hacemos bastante más. Hacemos una revista también, cada 3 meses. Hacemos una excursión al mes. Excursión no sin más ni más, excursión cultural. Y bueno, lo único que tenemos que poner es pues la comida, porque el ayuntamiento, por ser consejo del ayuntamiento, pues nos paga el viaje, el autobús. Claro. Y algunas otras cosillas, como por ejemplo la obra de teatro, también se hizo cargo de pagar al teatro. Y bueno, pues no, la vestimenta no, porque creo que el único que vestido iba yo, pero disfrazado, vamos, mejor dicho. Pero bueno, en lo demás, yo creo que cuando me jubilé, voy a hablar de mí, porque es lo único que tengo cierto, ¿no? Para mí fue una gran alegría. Fue lo que dice la palabra, un júbilo excepcional. ¿Por qué? Bueno, yo he tenido un trabajo un poco jodidillo. Entonces, estaba deseando ya, la verdad, después de 43 años, pues jubilarme y dedicarme precisamente, no esto exactamente, pero sí algo parecido, o sea, liberarme. Es decir, voy a entrar en otro sitio donde voy a vivir. Y yo creo que se está cumpliendo. Ay, cómo tira esto. Se está cumpliendo y gracias a Dios, bien. Bueno, pues yo creo que no hay mucho más que decir. En el teatro me comentabais
que se ve, se habla de la soledad, pero se ve a personas jugando al ajedrez, por ejemplo. Claro, es que así es la obra. O sea, hay una parte en que la soledad no es la que hago yo, el papel más jodido, hablando mal y pronto, y hay otra parte de la sociedad que sí está en compañía, ¿no? Entonces, eso es lo que había que interpretar, y no sé si la gente del público llegaría a interpretar, pero es fácil de interpretar. Entonces, así es, más. Muy bien. Yo, para terminar, si no te importa... No tienes tiempo, o sea que tranquilo. Como es en mí característico, sí. Pues voy a decir unos versos que yo me imagino el teatro romano, que es donde empezó, con aquellos anfiteatros y tal, me lo imagino de esta manera. Y bueno, igual bueno, nada. Voy a decir 4 versitos sobre ello. En el anfiteatro, bajo el sol ardiente, los actores alzan sus voces potentes. Tragedias y comedias en escenas brillantes, con máscaras y togas sus historias cuentan. Amores prohibidos, traiciones y desvelos tejen la trama entre risas y duelos. Así en el teatro la vida se representa con pasión y arte, la audiencia atenta. Y en cada verso, en cada gesto y mirada, se revive el pasado, la historia consagrada. Y eso para mí es el teatro. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Joaquín, por hablarnos desde tu experiencia y desde tu perspectiva personal, y lo que veis, pues también como la cultura, como elemento vehicular, pues nos ayuda a trabajar la soledad, como cuidados también entre vosotros, las personas mayores, y cómo podemos sensibilizar a nuestro entorno en estos temas que siguen teniendo tabú, que siguen teniendo estigma y que nos cuesta un montón reconocer, incluso a nivel personal, de me siento solo, me siento sola, y cómo gestiono eso y cómo intento mejorar un poco mi calidad de vida, que es un poco de lo que estamos hablando con estos 4 proyectos y con la exposición de Sara. Y que ahora pues, Trini nos va a contar un poco desde otra perspectiva algo muy parecido, porque al final el fondo, un poco lo que os decía de estos proyectos es el mismo al final, de mejorar la calidad de vida de las personas del medio rural, como decían antes nuestras compañeras de la red también. Entonces, pues bueno, pues Trini. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y contar y compartir en un foro intergeneracional, que es maravilloso ver que somos personas de diferentes edades las que estamos comprometidas con lo que es intervenir y prevenir situaciones de soledad, ¿no? El programa Rompiendo Distancias, del que yo soy responsable, nació en el año 2000, nació en Taramundi, un concejo del Principado de Asturias. Estamos ubicados en el occidente asturiano. Cualquier persona que quiera conocer más en profundidad, escribe en Google Rompiendo Distancias Taramundi, saldrá multitud de intervenciones mías en diferentes foros, con lo cual pueden profundizar, porque quise ser breve, siguiendo las indicaciones de Josu, y no he traído presentación. Creedme que si buscáis en Google aparece enseguida, tanto en el Observatorio de Soledades del Inserso, bueno, un montón de información. Ahí está, ¿no? Pero bueno, yo creo que voy a intentar ser sintética y hablar despacio y ser clara, porque suelo hablar demasiado rápido. Y yo creo que lo importante del nacimiento del programa Rompiendo Distancias fue un cambio de sensibilidad en relación a que había una realidad que era el medio rural, había un colectivo de personas mayores que vivían zonas de montaña, zonas de especial despoblamiento, gran envejecimiento de la población y inexistencia de recursos, tanto públicos como privados, sobre los que había que intervenir. Y eso nació de la sensibilidad de un ayuntamiento que lo trasladó al Principado, y el Principado estimó que iba a hacer un proyecto piloto para ver si podía esa intervención transformarse en un programa estable. La cuestión es que nació en 3 áreas de Asturias y ahora está implantado en más de 38 municipios. Se ha consolidado año a año y sus objetivos principales son los que ha indicado Josu, ¿no? Es prevenir, facilitar sobre todo que las personas puedan permanecer allá donde quieran vivir, en su espacio de residencia habitual, y que precisamente prevengamos esas situaciones también de aislamiento y soledad, porque del año 2000 a ahora
La situación demográfica ha cambiado. Nosotros tenemos más del 42% de población mayor de 65 años, más del 20% mayor de 80, una densidad demográfica que no llega a 8 habitantes por kilómetro cuadrado. En Taramundi 45 núcleos habitados, en San Tirso son 25, en la zona de Castropol otros 45. Es decir, eso nos da imagen de cuál es esa realidad y lo complejo que es. Primera demanda. Las personas hablaban de soledad, hablaban de aislamiento, hablaban de dificultades de movilidad, y ahora hablamos de soledad y hablamos de muchas cosas, y todo el mundo entiende que cualquier persona quiera vivir y hay que respetar su deseo de vivir en su entorno de vida habitual. Pero eso era un discurso que hace 20 años no se entendía. Yo iba a foros en los que eran sobre todo urbanos, en los que me decían no se puede gastar en el medio rural, ya se gasta demasiado, sin apelar a que, como el eslogan que utilizamos el año pasado con el Día Internacional de las Personas Mayores, yo vivo, yo decido, es el que tiene que marcar el que ciudadanos, que no perdemos nuestros derechos de ciudadanía, podamos decidir nuestro proyecto vital durante todo nuestro proceso de vida, ¿no? Vital. Entonces, como digo, y esto digamos fue el punto de inicio, ¿en qué aspectos o qué bases, qué pilares crearon y pusieron en marcha el programa Rompiendo Distancias? Fomento del asociacionismo, impulso del voluntariado, prevención de la dependencia y fomento del envejecimiento activo, y apoyo y fomento también de la participación social y comunitaria. Las personas se aislaban, cada vez a mayor esperanza de vida, mayor longevidad, mayor diversidad en ese proceso de envejecimiento, y sobre todo porque había una imagen un tanto estereotipada de lo que era el envejecimiento. Primera demanda. ¿En qué se diferencia este programa de otros que han nacido en otras épocas, ¿no? Pues que parte de un programa marco y lo que son la respuesta a los problemas parte de una investigación, digamos, coparticipada con toda la población. Nace de la base y desde la base es desde donde se dan las respuestas. Y ese fue el gran avance que supuso en el año 2000, y ese fue el gran avance en el que las personas empezaron a participar, empezaron a tomar voz, a dar voz. Es verdad que en el medio rural, las personas que son del medio rural vivirán que normalmente las personas son muy respetadas, es verdad que se cuida, pero a veces sin querer ser edadistas somos edadistas y discriminamos por la edad, pero no porque maltratemos físicamente, sino porque decidimos por las personas. Y se nos olvida que tenemos que dejar un espacio a la decisión. De ahí que el programa Rompiendo Distancias se basara siempre en la atención central a la persona, en el respeto al derecho a decidir, en la equidad, en que hubiera una descentralización de servicios. No porque hubiera un programa en un municipio había que centralizar todo en la capital de ese municipio. Se abrían como vasos comunicantes con todas las parroquias, con todos los espacios, y se estimuló la participación. Voy a contar yo anécdotas también. La emoción de una señora de 90 años que ante la primera demanda que hubo, que fue generar un servicio de movilidad, coge el autobús para bajar a la capital del concejo a hacer gestiones con su, es que la tengo en la mente, con su cara de felicidad diciéndome, Trini, no tuve que llamar a mi hijo para que me viniera a buscar. Porque muchas personas piensan que las personas que viven en el medio rural porque no tienen apoyos, y es incierto. Tienen un apoyo familiar muy fuerte, hay quien no tiene esa red de apoyo familiar, pero sí tiene una red de apoyo informal muy, muy fuerte, pero necesitan ser ellos mismos y decidir por sí mismos cuándo salen y cuándo entran. Es que renunciar a decidir es muy duro. Y el proceso de envejecimiento es duro. Pero si lo vivimos de una manera adecuada, no tiene por qué serlo. Pues esos 4 pilares se trasladaron en diferentes caminos, ¿no? Que tenían todos que ver también con la prevención y la intervención en soledad, porque la soledad no es un hecho aislado. La soledad no es algo que haya aparecido ahora como de forma sorpresiva, ¿no? Es algo con lo que se había aprendido a convivir, como con la vejez. A mí me dicen las personas más mayores, bueno, es que vivir es envejecer, es que lo tiene muy interiorizado, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer recursos. Como en el medio rural no existían
servicios, pues tuvimos que crear servicios que tampoco se ofertaban desde el ámbito privado porque no eran rentables, ¿no? Entonces, nuestra intervención, digamos que se basa en dos caminos, ¿no? O dos vías. Una es la vía de creación de servicios de proximidad, que voy a enumerar algunos de ellos ahora, y luego todo lo que son programas de participación que tienen que ver con diferentes aspectos. Por ejemplo, servicios de proximidad que hemos puesto en marcha, que se mantienen en el tiempo y que no son, y que algunos han finalizado porque finalizó su función, ¿no? Por ejemplo, cuando en la época de la pandemia hicimos y pusimos algunos. Los servicios que podríamos destacar sería servicio de movilidad, mejora transporte. Primero era un microbús, ahora son servicios de taxi. Bueno, taxi, digamos, préstamo de ayudas técnicas. Hablábamos antes de una persona que viene de un hospital después con una convalecencia, pues no había donde tener una ayuda técnica que facilitara tanto la vida de la persona que cuidaba como la de la propia persona enferma, como la de las profesionales que trabajaban en ayuda a domicilio, que trabajaban a veces de una manera inadecuada para su seguridad e higiene laboral, ¿no? Apoyo psicosocial, podología, tanto en consulta como en casa, porque lo que tenemos que tener mucho cuidado también es que con que acerquemos servicios al domicilio no se pueda convertir en una forma de aislar a la persona, es decir, lo tengo todo aquí, no necesito salir, no, hay que jugar con esa doble vía. Hemos puesto en apoyo, como digo, servicios de biblioteca móvil, de acercamiento de la cultura, puntos de información móviles, descentralizando en escuelas, en determinados espacios, casas particulares, talleres de música, diferentes iniciativas de diferentes tipos. Y luego también desde el año 2018, ahí sí que, tú que hablabas antes de innovación y lo comentaba antes con Sara, ya veíamos la necesidad de trabajar en casa, porque las personas se van envejeciendo, pero siguen viviendo en casa. Entonces dijimos, hay que cuidar en casa. No es como en casa de Fundación Matías, pero es cuidar en casa. Pues pusimos en marcha en 2018 un servicio de apoyo y bienestar físico y cognitivo en el domicilio para personas mayores de 80 años, que luego se amplió a musicoterapia, nutrición en casa, porque el tema de la alimentación era un tema delicado en las personas mayores, por seguridad, a veces por falta de iniciativa, por muchos motivos, pero querían, bueno, pues trabajar una alimentación saludable y también se trabaja la terapia ocupacional, porque yo creo que sí que es muy importante hablar de soledad, pero al hilo también de lo que decía Sara antes, nosotros cuando hacemos visitas entendemos que las personas viven aparentemente solas, pero no viven solas. Viven con sus animales, viven con sus compañeros de vida que para ellos son fundamentales, ¿no? Perros, gatos, gallinas, cerdos, incluso una vaca, un burro para que le pueda pacer la hierba, ¿no? Que no puede segar. Entonces, en realidad en la unidad convivencial hay muchos más elementos de los que contemplamos a priori. No porque una persona aparezca en el padrón como persona que vive sola, que tenemos más del 35% de personas que viven solas, quiere decir que esté sola o aislada. Y por eso me parece muy importante señalar el papel de los animales, ¿no? Los compañeros de vida, como yo les llamo, a la hora de mejorar la calidad de vida. Y de hecho, yo trabajo con muchas personas mayores que me dicen, yo no me siento sola, Trini, yo salgo cuando tengo que salir, porque aquí tengo mi vida, tengo a mi compañera, a mi perrita Cristi, y cuido las gallinas y cuido la huerta, ¿no? Entonces, realmente por eso hay que intentar transmitir esta idea de que la realidad rural no es la misma ni la tenemos que analizar de la misma manera, porque es totalmente diferente el día a día cotidiano de una persona que viva en un ámbito o en el otro, ¿no? Y sobre líneas de actuación, digamos, que se complementarían con los servicios, que como digo son algo vivo, flexible, porque así lo plantea la metodología que utilizamos, ¿no? Serían iniciativas de promoción de la salud, es fundamental. No podemos trabajar en la salud la soledad no deseada como algo aislado del resto de la salud, ¿no? En todo lo que tiene que ver con iniciativas individuales, de trabajo individual, de trabajo con familias, que trabajamos con familias cuidadoras, con profesionales del ámbito del cuidado, ofreciendo formación, ofreciendo diferentes estrategias y formas, ¿no? Y herramientas para desarrollar tanto su vida en el día a día como su trabajo, en el caso que sean profesionales.
Iniciativas de formación, de ocio, de habilidades artísticas. Una parte relacional de las personas es fundamental, sean de ocio o sean de aprender y aprovechar este periodo de vida pues, para aprender habilidades, pero siempre a la carta. Es decir, nosotros desde el principio percibimos que no había una forma de envejecer única. Cada persona tenía sus inquietudes, sus intereses y decía, yo con esto no me identifico, a mí no me lleves a hacer un taller de este tipo porque yo ahí no me identifico. Y porque el trabajo de fomento de la participación no es decir, sal, te pongo un taller y no, hay que hacer un acompañamiento. Nosotros con la Asociación El Mazo trabajamos un programa de acompañamiento a la participación, que era que una persona de la asociación se hacía cargo de esa persona, la acompañaba, sobre todo en mujeres en duelo, para que hiciera ese tránsito un poco paulatino, ¿no? Y luego con otras personas el modelo que utilizamos es trabajar en casa, pero con reuniones periódicas en un punto de encuentro en el que hacemos que se reúnan todas las personas que participan en esa iniciativa, con lo cual ya van generando vínculos y cada vez acortamos más el periodo de encuentros, ¿no? Entonces, como vemos, no hay una respuesta mágica, esto es como casi como una receta de cocina en la que tiene muchos ingredientes, pero que nosotros echamos la cantidad necesaria para que el producto final sea el adecuado, ¿no? Y el que deseamos. Iniciativas de conocimiento del entorno, viajes culturales, intercambios. Hacemos muchos intercambios entre asociaciones, personas mayores que hacen guías turísticos en los espacios Taramundi, San Tirso, para que niños de centros educativos vengan. Personas mayores que acogen, pero luego son acogidos en otro municipio a través de un programa Rompiendo Distancias, una asociación de otra entidad, y que luego se generen esos vínculos entre personas que luego se van consolidando en el tiempo como algo estable, ¿no? Porque nosotros no podemos hacer excursiones, nosotros acompañamos, desde el momento uno acompañamos todo el proceso, integramos. Una persona llega sola, hay que arroparla para que se sienta acogida, ¿no? Iniciativas culturales como teatro, exposiciones, cine, recuperación a través de iniciativas intergeneracionales de todo ese patrimonio material que tenemos, patrimonio cultural, compartirlo, difundirlo. Todo esto son elementos que tejen comunidad y es un poco el objetivo que tenemos, el sensibilizar y eliminar también estereotipos que van asociados a la vejez, eliminar el edadismo a través de la sensibilización sobre que la edad es un factor más, pero no es ni único, ni definitorio, ni discriminatorio puede ser, ¿no? Iniciativas terapéuticas, trabajamos la musicoterapia, el yoga, intervenciones asistidas con perros de terapia, el cine como herramienta terapéutica. Es decir, intentamos de alguna manera que todo se convierta en un elemento que mejore la calidad de vida de las personas, partiendo de la base de que al final el trabajo tiene que ser comunitario con todo lo que es el entorno social, profesional, tejemos redes dentro del propio municipio, fuera de él, y de lo que se trata es de establecer esas conexiones entre las personas para que sientan que son parte de algo. Si una persona se siente parte de, es mucho más fácil que su compromiso de participar, de generar vida cultural, de bueno, pues mejorar su comunidad. Estamos en redes como la de comunidades amigables, la de ciudades saludables, es decir, todo lo que sean redes que nos unan, que nos ayuden a conocernos, que nos ayuden a reflexionar sobre los problemas que tenemos y cómo salir hacia ellos. Y últimamente estamos trabajando mucho, bueno, la cultura es fundamental en el medio rural y en el medio urbano, tanto la propia que se crea desde dentro como la que viene o de la que somos espectadores. Tenemos un programa que se llama La lectura, un antídoto contra la soledad, en el sentido de todo lo que es el mundo de lector y de animación a la lectura, que supone como nexo de unión para facilitar las relaciones entre las personas, la reunión, la descentralización, y así hemos puesto en marcha diferentes sistemas de descentralización de la lectura dentro de lo que es el servicio de biblioteca que existe, pero habíamos detectado que había muchas personas que no acudían por diferentes situaciones personales, incluso a veces por un estereotipo cultural. ¿Qué voy a hacer yo allí si yo no tuve oportunidades de formarme y me gusta leer? Pero eso es
es que hay personas que leían mucho y que descubrimos que leían mucho desde que empezamos a destapar la capa que había alrededor, porque no lo verbalizaban, era como que se avergonzaban de leer, ¿no? Como era algo a lo que no le daban valor, hubo otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, hemos hecho las colmenas de las letras, que son mini bibliotecas que tenemos por diferentes localidades, que funcionan las 24 horas del día, los 12 meses del año y los 365 días. Tenemos también las bibliotecas móviles. Hemos puesto un punto de lectura en los dispositivos de mayores, en el centro polivalente. Tenemos un club de lectura que es un club motor, que estamos haciendo actividades de integración y de trabajo comunitario a través de lecturas compartidas, lecturas en voz alta, tertulias literarias, para personas de la residencia y de los centros de día, pero también para las personas a las que invitamos a participar. Es decir, en suma, yo creo que lo importante es crear una comunidad, que es un poco en lo que estamos, crear esa comunidad comprometida de cuidados, porque al final cuidar, como dice la red Cuidas, es acompañar vidas, ¿no? Entonces, se trata de que cada persona se sienta que forma parte de ese municipio, ese pueblo, esa región, y que de alguna manera, si se siente parte, será más fácil que no se desvincule, ¿no? Y yo, para acabar, creo, porque ya supongo que estará ya justo, en la recta final, decir dos cosas, que siempre las digo en este tipo de encuentros. Para entender la soledad no deseada hay que haberla vivido, y estaréis de acuerdo conmigo. Ese es el factor fundamental. No podemos hablar de algo, sí, teóricamente sí, pero a veces hay cosas de las que hay que hablar, como Josu, desde el corazón, porque desde el corazón y la emoción a veces también se construye teoría, ¿no? Aunque parezca un poco contradictorio lo que digo. Y luego deciros que yo estoy en la red Cuidas, de transformación de los cuidados de larga duración en Asturias. Es una red que pretende eso, generar todos estos cambios que estáis haciendo aquí en el País Vasco y que estamos todos comprometidos con conseguir, y que también hemos elaborado las estrategias de abordaje de la soledad no deseada en los municipios de Taramundi y San Tirso de Abres. Estamos ahora implementándolas y desarrollando el plan de acción. Y bueno, es un camino que estamos recorriendo juntos, juntas, que tenemos alianzas y que yo creo que aquí se pueden crear más, y que al final el compromiso comunitario es el que genera cambios. Entonces, yo creo que con eso me quedo, ¿no? Y nada, que tenemos que disfrutar este proceso, porque también es un proceso apasionante de co-crear, como decía antes Sara, y que nos queda mucho por compartir y por aprender. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Trini, porque nos has contado un montón de cosas, un montón de iniciativas, un montón de proyectos. Sí que llevamos todo el día, toda la mañana, hablando de lo diverso, ¿no?, que es el mundo rural, que incluso dentro de Álava, incluso dentro de Asturias, dentro de Guipúzcoa, que es muy diverso entre sí, pero luego se establecen conexiones muy rápido, se perciben necesidades también muy comunes, porque lo mismo que nos contaban antes en la red, vosotros lo hacéis en Asturias, ahí en el occidente, como en Nagusilán también tenemos un grupo de lectura compartida, o sea, como zonas muy lejos también establecemos, ¿no?, esos vínculos sin darnos cuenta a través de los mismos medios, y eso, ojo, es muy bonito. Y yo sí que quería, esto ya también es un poco una anécdota a nivel interno organizativo de las jornadas, cuando hablaba pues tanto con Joaquín como con Elvira, Edurne y Pedro, algo que tenemos las personas que intervenimos en el ámbito social es que muchas veces, también se nos viene exigido desde otras zonas, atender mucho a los datos, a las cifras, al impacto. Entonces, de los proyectos, a la hora de preparar estas pequeñas diapositivas, yo pedía datos, pues como solemos hacer siempre, como nos hacen desde instituciones, y en algunos de los proyectos ha sido mucho más sencillo, pero cuando hablé con Trini dije, ostras, qué difícil llegar a datos concretos, porque número de personas participantes, la comunidad, es que ¿cómo cuantificamos cuando trabajamos con relaciones? Porque yo intervengo con un señor que vive en Taramundi, pero es que luego ese señor tiene sus relaciones. Cuanto más intervengo con él, más van a mejorar sus relaciones. Entonces, ¿cómo medimos ese impacto? Es que yo no me quedo sin respuesta.
Yo lo que creo al final es que realmente esto lo hemos vivido un proceso tan rápido, ahora estamos también en un poco, el año que viene celebraremos el 25 aniversario y será un poco el momento de repensar, que es un poco lo que estamos ahora preparando, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces no somos conscientes de la trascendencia de las iniciativas que ponemos en marcha y te das cuenta cuando pasa el tiempo, ¿no? Y sobre todo porque si pensamos en personas, yo pienso en una persona en concreto a la que yo pues invité a participar en alguna iniciativa y ella no podía, había perdido un hermano de una manera muy traumática, vivía sola, habían fallecido sus padres, una señora mayor. Y yo creo que es importante destacar esto, ¿no? Que yo la invitaba y decía, no te preocupes, si te parece bien, si puedes, si no puedes, y siempre era que no y que no. Yo dije, bueno, no es el momento. Y pasaron unos años y de pronto un día participó en una actividad y luego en otra. Y lo que me dijo, os voy a decir que no se me olvidará nunca, porque me dijo, no sabes lo que te agradezco que supieras esperar. Porque yo estaba en un pozo en aquel momento y tú me ayudaste a salir. Fíjate. Que te diga eso una persona, y esa persona ha sido presidenta de una asociación, es una persona maravillosa que ha estado en congresos presentando las experiencias de la asociación a la que representaba. ¿Y cómo medimos eso? Ahora yo te devuelvo la pregunta, ¿cómo medimos eso, Sara? ¿Cómo lo medimos? El saber esperar. Porque yo cuando llegué tenía mucha prisa y luego me di cuenta que no tenía que tener tanta prisa. Otra cosa que nos ha pasado también organizando las jornadas, el otro día hablando con Elvira y con Edurne, yo a Edurne le preguntaba, un poco midiendo el impacto, Edurne, ¿y esa persona con la que intervenís, cómo luego vuestra intervención repercute un poco en su beneficio, se integra otra vez en la comunidad? Y me decía, es que no lo sé, porque me llega una demanda, la gestiono y me voy a otra, y a la siguiente y a la siguiente. Y al cabo de 10 minutos, ¿te acuerdas? Empezó a salir y salió la historia de una mediación, que es un poco la que comentábamos antes, y es como, jo, es que es eso lo que queremos al final recoger un poco en estas jornadas, que ponemos datos, y me estoy alargando, pero creo que hay que... ya. Pero que quería que nos quedásemos un poco con esta idea, ¿no? De eso, que tenemos el impacto de los datos, pero que luego nuestras redes y el beneficio que llega es que ya no es que se multiplique, es que no sabemos medirlo. Y si algún día desde Matía conseguís que medirlo, pues nos decís, claro, que nos va a venir de maravilla. Claro. Yo siempre defendí mucho el tema de la medición cualitativa, porque en el medio rural hay que hacer medición cualitativa y cuantitativa, pero es que la cuantitativa pierde mucha información. Hay que dedicarle tiempo, que es el que se nos ha acabado ahora. Claro. Así que muchísimas gracias a los dos. Abrimos la ronda de preguntas muy rápidas porque vamos al taller, que vamos ya un pelín tarde. Así que si tenéis alguna pregunta para hacerle tanto a Joaquín como a Trini, pues es el momento. Pues ha quedado clarísimo, sí. Pues nada, muchísimas gracias.